Muy buenas noches, muy agradecido a los organizadores del evento, al Círculo de Abogados, justamente por esta nueva invitación a desarrollar estos temas vinculados a la prescripción adquisitiva de carácter urbano y rural que realizan las entidades formalizadoras, ¿no? En materia urbana, rural. Y también vamos a ver todo tipo de procedimientos especiales con respecto a la regularización de la propiedad, el tema de bases gráficas y el tema de los procedimientos de formalización. Bueno, ya como saben, vamos a hacer de alguna manera, desarrollo de la clase 1 hora y media más o menos, y al final vamos a dejar media hora para las preguntas siempre, ¿no? La casuística de las preguntas. Por favor, concreto en la pregunta para poder atender la mayor cantidad, ¿no? Va a haber de alguna manera una atención ya por cada tema específico. Vamos a desarrollar un tema específico el día de hoy, entonces las preguntas relacionadas al tema, y así vamos a ir avanzando cada vez que nos toque desarrollar un tema específico, preguntas con respecto a eso. Muy bien, ok, entonces vamos a empezar. El tema de hoy está vinculado al tema de los derechos reales al proceso de formalización, ¿no? Es así cómo se vinculan estos derechos reales, especialmente el de la posesión y propiedad, con los diferentes procedimientos de formalización en materia urbana y rural, como las entidades formalizadoras realizan todos estos procedimientos con el fin de otorgar derechos de propiedad debidamente inscritos en el registro. Es decir, el objetivo de toda entidad del Estado, ¿no? Independientemente a su connotación, es llegar pues a la inscripción del derecho de propiedad. Pero no solamente basta con la emisión de un título. Este título tiene que ingresar al registro de la propiedad y tener la seguridad y de alguna manera la prevalencia del caso para evitar impugnaciones a futuro de carácter administrativo y judicial. Es decir, vamos a hacer todo un trabajo de investigación de carácter registral para poder llegar a otorgar un derecho de propiedad inscrito en el registro en materia urbana y rural que permita darle seguridad a ese poblador, a esa persona que está ocupando un lote de vivienda o aquel agricultor, ¿no? Aquel parcelero que tiene un lote, un predio rústico, ¿no? Entonces, esa seguridad justamente la brinda el ente formalizador a realizar justamente este proceso de saneamiento físico del lugar. Entonces, para lo cual vamos a ver las diferentes etapas de estos procedimientos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a tocar el primer tema vinculado a la posesión y propiedad. Como saben, estos dos temas relacionados a los derechos reales en materia civil son desarrollados pues, para que los administrados puedan obtener justamente o pasar de una situación jurídica de una simple tenencia o posesión de un terreno, de un predio, a contar con un derecho de propiedad más consolidado, que es decir, el derecho de propiedad debidamente inscrito en el registro, para lo cual se establecen una serie de mecanismos o instrumentos que permiten lograr esa finalidad, ¿no? De alguna manera, el detalle de los procesos de formalización y el objetivo principal es que la persona obtenga ese derecho a raíz de varios caminos, varios procedimientos que se aplican. Unos en la vía administrativa, otros en la vía notarial y otros en la vía judicial. Ya depende de que la elección que realice el administrado para llegar a esa finalidad. Pero la recomendación siempre en la práctica es que primero busquemos los procedimientos administrativos, en realidad porque son de alguna manera menos onerosos, ¿no? Algunos son gratuitos y de alguna manera facilitan el tema de la inscripción de los derechos de propiedad, ¿no? Por ejemplo, los procedimientos que lleva a cabo COFOPRI son totalmente gratuitos. Los que lleva la municipalidad también pagando algunos aranceles dentro del TUPA que permiten de alguna manera regularizar estos derechos de propiedad urbana. En materia de gobiernos regionales, los procedimientos administrativos para lograr el otorgamiento de títulos de propiedad son procedimientos masivos, ¿no? De oficio, son gratuitos. Si son procedimientos a pedido de parte, son onerosos. Depende del costo establecido en el TUPA de cada gobierno regional. Pero si no deseamos que solucionar nuestro tema, nuestra regularización por un tema administrativo de estas entidades que realizan el proceso de formalización, podemos recurrir a un notario si es un predio urbano, de naturaleza urbana, ¿no? Los notarios no tienen facultad o competencia para regularizar predios de carácter rural. Y en el caso de rurales o urbanos también, si pudiera ser el caso, podría ser o regularizarse a través de un proceso judicial, ¿no? El juez es competente para iniciar proceso de prescripción adquisitivo o título supletorio. Entonces,
está en esta libertad que tiene el administrado de poder recurrir a los diferentes entes, ya sean administrativos, de carácter notarial o judicial, que permitan esta regularización de derechos. Entonces, existen una serie, pues, de procedimientos, ¿no? Dentro del derecho civil, la connotación de los derechos reales, especialmente posesión y propiedad, tienen una determinación exacta, ¿no? Con respecto al tema de la posesión, esa vinculación de la persona con el predio, ¿no? Esa relación directa que debe haber de la persona con el predio para solicitar y generar un derecho futuro por el tiempo, el tema de la prescripción adquisitiva. Pero en los derechos reales administrativos se presentan otras figuras, de alguna manera que complementan estos artículos del Código Civil con respecto a la posesión o propiedad. Estos conceptos van a ser replanteados y van a establecerse ciertas condiciones especiales. Cuando en el Código Civil la posesión es pura, en derecho administrativo, especialmente en procedimientos de saneamiento en materia rural, se exigen requisitos adicionales. Por ejemplo, el tema de la actividad agropecuaria como una condición y requisito esencial para la formalización de predios rústicos. No basta la simple posesión. Entonces, es una condición especial que en algunas legislaciones, por ejemplo, si nos vamos al caso de la legislación boliviana con respecto a formalización de predios urbanos, exige para el tema de la entrega del título la construcción, ¿no? De una vivienda para entregar un título de propiedad. En cambio, en el caso peruano no. En el caso peruano solamente es la posesión física. Puede ser una vivienda con cualquier material, quincha, adobe, cemento, material noble, ladrillos. Puede ser diferente tipo de propiedad. O pueden ser los temas de casas huertas. Entonces, la connotación del tema de posesión en materia urbana y en materia rural se diferencian. Hay diferencias marcadas, especialmente en el tema de los requisitos que se exige para el tema de la titulación. Muy bien, entonces debemos tener en cuenta, entonces los marcos normativos establecidos definen de alguna manera estas características especiales. Por eso tenemos un concepto general de posesión y propiedad que está en el Código Civil, hemos repetido, pero cuando ya vamos al tema específico de procedimientos administrativos de regularización de la propiedad, el legislador, digamos, interpone o de alguna manera incluye dentro del marco normativo unas características especiales para efecto del otorgamiento de derechos de propiedad sobre esta materia. Y ahí donde los conceptos van a variar, van a ampliarse los conceptos de posesión. Y a veces también estos conceptos de posesión pueden sufrir variaciones frente a situaciones de adquisición de derechos del Estado. Por ejemplo, en algunos casos, cuando en los procesos de formalización urbana existen centros educativos, postas médicas o infraestructura de alguna manera urbana, por ejemplo, el tema de las comisarías, donde no existe posesión física, el ente formalizador puede otorgar un derecho, en este caso una afectación en uso, sin existir posesión física. Basta la documentación presentada para otorgarte este derecho. Entonces, ahí, de alguna manera, hay una especie de contradicción con el tema de la posesión física contenida en el Código Civil. Justamente el derecho administrativo permite esta diferencia marcada con respecto al concepto de posesión para bienes públicos. Entonces le da pues una amplitud mucho más amplia, de alguna manera desarrollándose un tema de la famosa posesión jurídica, ¿no? Que está desarrollado dentro del concepto de los derechos administrativos. Entonces, esta conceptualización, digamos, para resumir esta primera parte, debemos entender que los conceptos que estén en cada marco normativo son los que van a determinar justamente la aplicación práctica de ese procedimiento. Entonces, debemos siempre concentrarnos a las definiciones que existen en cada marco normativo, en cada reglamento, para poderlos aplicar, ¿no? Independientemente de los conceptos generales que están en el Código Civil. Entonces, estas, de alguna manera, incorporaciones o definiciones que están en los decretos supremos o en los reglamentos, ¿no? En los manuales que aparecen justamente, que emiten los entes formalizadores, necesariamente parten de la famosa definición estipulativa. Esta definición es una guía para la aplicación práctica del procedimiento, le da una connotación especial, le agrega elementos o características especiales al concepto, ¿no? En el tema, por ejemplo, de eriazos habilitados, le da un concepto especial. Es decir, para que se pueda formalizar un eriazo habilitado, tiene que haber habilitación del predio y también ponerlo justamente en producción. Dos elementos esenciales para efecto de generar un derecho de propiedad. No solamente habilitarlo, sino incorporarlo a la agricultura. Son dos conceptos totalmente diferentes. En habilitarlo yo podría habilitar y
poner un sistema de regadío, ¿no? Riego por goteo o aspersión, pero no estoy cultivando. Para que la norma legal alcance y se pueda obtener un derecho de propiedad, es necesario ponerlo en producción. Es decir, pongo árboles frutales, pongo mandarinas, pongo paltas, y en ese momento sí se incorporará a la actividad agropecuaria. Y en este caso, sí cumpliría el requisito para que esa persona se pueda titular, porque así lo exige la norma. Entonces, eso escapa un poco del concepto básico de posesión del Código Civil, sí, va más allá la norma administrativa, porque me está poniendo condiciones establecidas justamente dentro de reglamentos especiales de una reglamentación administrativa que exige requisitos especiales para otorgar un derecho de propiedad por parte del Estado. Entonces, estos, de alguna manera, definiciones especiales parten de la estipulación. Cada norma jurídica establece requisitos esenciales y establece definiciones específicas para cada caso que se aplican dentro del, digamos, del procedimiento especial. Al igual que la posesión, que es la posesión del ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, esta posesión puede variar, como hemos dicho, ¿no? Puede ser de la simple posesión pura del Código Civil a otorgarse características especiales a la posesión, ¿no? Hasta llegar a generar derechos especiales entre dos personas con respecto a la discusión de la posesión. El famoso, digamos, procedimiento de mejor derecho de posesión, donde el ente administrativo va a actuar como si fuera un juez decidiendo quién tiene el mejor derecho de posesión para otorgar un derecho de propiedad. Eso en el caso de COFOPRI, los procedimientos administrativos de mejor derecho, ¿no? Lo que no conlleva justamente en materia rural. No hay ese procedimiento, pero en materias urbanas sí lo hay. Entonces van a haber diferencia entre uno u otro procedimiento, siendo pues entes formalizadores en materia urbano-rural, van a establecerse ciertos procedimientos especiales que no están en un marco regulatorio general, son especiales y justamente lo que buscan es el otorgamiento de la definición de este conflicto de intereses que hay entre poseedores, donde el ente formalizador actúa como si fuera un juez y otorga un derecho de propiedad a través justamente de esta declaración de posesión. Entonces, estos procedimientos especiales permiten justamente darle una connotación especial a la posesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se presentan estos casos, digamos, una persona está en posesión en un centro poblado, se empadrona por COFOPRI, firma el acta de empadronamiento y de pronto viene un familiar, puede ser un hermano, un primo, que también reclama el lote de terreno. No es encontrándose en posesión, por supuesto. Y ahí en ese momento, Cofopri toma el dicho de esa persona presenta su oposición, e inmediatamente se inicia un procedimiento trilateral, un procedimiento administrativo de mejor derecho de posesión, donde al final las partes tendrán que demostrar ese derecho, ¿no? Posiblemente este primo exhiba una escritura pública, inmediatamente ese derecho se le otorgará a él, justamente porque por el valor probatorio que está presentando, porque él tendría una posición mucho mayor de posesión, en realidad sería un propietario extrarregistral y prácticamente el ente formalizador reconocería ese derecho y le otorgarían su derecho de propiedad a esta persona. Entonces, estas discusiones que pueden comenzar como simple posesión pueden llevarse también a discutir derechos de propiedad y validarlos justamente por parte del ente formalizador es uno de los aspectos importantes de este procedimiento. Entonces, estos conceptos, estas estipulaciones que están en los diferentes marcos normativos de la formalización, tenemos, por ejemplo, el tema de la posesión física del Código Civil, que ya hemos visto, ¿no? El artículo 896, pero también tenemos este tema de la posesión jurídica, ¿no? Del Supremo 01399 MTC, la norma de COFOPRI, el reglamento de la 803 donde dice los lotes de equipamiento urbano destinados a educación, salud y recreación pública serán afectados en uso a favor del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Municipalidad Distrital correspondiente, o en su caso a la provincial, aun cuando las referidas entidades no se encuentren en posesión directa de los lotes, es decir, no existe posesión física. Pero se puede titular, sí. Entonces, este artículo 59 rompe el esquema del Código Civil. ¿Por qué? Porque se trata de una norma especial para el tema de regularización de bienes públicos, al igual que el tema de la posesión jurídica de la Ley 29618, donde se presume que el Estado es poseedor de todos los inmuebles de su propiedad, aún no tenga posesión directa de los predios.
Entonces, es una presunción que se lleva, pues, como una generalidad sobre el tema de titularidad de los bienes del Estado. Entonces, van a existir esta clase de definiciones establecidas en los diferentes marcos normativos y debemos también, de alguna manera, interpretarlos dentro del contexto de cada uno de los procedimientos establecidos. Entonces, la posesión puede desenvolverse de diferentes maneras. La posesión simple o pura establecida en el Código Civil, el derecho de posesión, el Decreto Supremo 039/99 habla de este derecho de posesión que se te puede regular a través de un conflicto de intereses entre dos personas que discuten la posesión de un lote. No necesariamente el que está físicamente en posesión, puede ganar aquel que está fuera de posesión, porque tendrá que demostrar cuál es su condición jurídica, si es superior al que está en posesión física del predio. O por último, declarar la libre disponibilidad del predio y ponerlo pues a un tema de subasta. Ya depende de la decisión que tome el ente formalizador en este tipo de procedimientos. Y el derecho de poseer de la ley 28736 con respecto a la ley de pueblos indígenas o originarios, ¿no? Muy bien, entonces el otro concepto que es importante también ver y ver sus alcances, tenemos el concepto de propiedad del Código Civil, ¿no? Un concepto general que se aplica pues para todos los temas de derechos de propiedad, por derechos de propiedad inscritos o no inscritos. En el Perú no es obligatoria la inscripción de los derechos, ¿no? El registro cumple una labor de publicidad con respecto a los derechos de propiedad y otros derechos reales. La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer, reivindicar el bien. Sí, se supone que debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Pero el Estado también interviene para otorgar estos derechos. Y vemos que a veces las instituciones especializadas en administración de bienes del Estado tienen diferentes procedimientos para otorgar estos derechos. A nivel de una persona que está en posesión de un predio urbano, podría, si está en un masivo, todo un grupo de lotes, podría recurrir a Cofoprio de la municipalidad para pedir su título de propiedad, siempre y cuando su posesión sea antes del 2010. Pero si es un solo lote y está en terreno del Estado, esta persona podría recurrir a la SBN a pedir el tema de la venta, ya sea directa o por subasta pública, de este bien, de este predio urbano. Entonces, se dan una serie de procedimientos diferenciados, unos de carácter gratuito, otros de carácter oneroso, donde van a intervenir diferentes actores y acá lo que se busca justamente es de que el administrador elija el procedimiento que desea, ¿no? Ya podemos de alguna manera ver la manera de orientar en cada uno de los procedimientos y ver que pueda elegir justamente el mejor procedimiento para llegar al objetivo. Una persona tiene un predio rústico en una determinada zona de nuestro país y se encuentra sobre propiedad estatal. ¿Qué procedimiento podría aplicar? Podría aplicar el tema de adjudicación estatal siempre y cuando su posesión sea antes del 2020 o si está posterior a esta fecha, podría solicitar este predio vía una adjudicación por subasta ante el SBN. Entonces, debemos ver siempre la casuística, las características que tiene el predio, las condiciones que tiene el predio, el tiempo de posesión para saber qué procedimiento se le aplica, si es gratuito, si es oneroso, si es con carga o si es sin carga. Entonces, estas consideraciones especiales van a estar reflejadas dentro de los procedimientos establecidos por los entes formalizadores, ¿no? Y también muchos de los institutos establecidos en el Código Civil, por ejemplo, el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, el 950 del Código Civil, va a tener pues una connotación más amplia sobre el tema de la prescripción. Sabemos que a nivel notarial o judicial, especialmente el notarial, la prescripción es por predio, por lote, un lote de 200 metros, de 300 metros, de 50 metros, depende de alguna manera de la aprobación de los planos por parte de la municipalidad. Entonces, de eso depende justamente la solicitud del tema de prescripción. Pero en el tema de las posesiones informales, digamos, del procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad, que es el antiguo procedimiento de prescripción adquisitiva que ejecuta COFOPRI y las municipalidades provinciales y distritales, se toca el tema de la prescripción en primer lugar como un tema masivo, de que necesariamente se tienen que intervenir 200, 300, 1000 predios, ¿no? Depende de la connotación del área de la posesión informal. Y sobre ello se va a declarar el tema del derecho a favor del administrado. Entonces, esto cambia un poco el concepto, digamos, inicial del Código Civil.
de trabajar lote por lote, sin tocar las vías. En cambio, en el tema masivo sí vamos a tocar todo lo que está dentro de este pueblo, de este asentamiento humano, dentro de ese centro poblado. ¿Por qué? Porque al interior tenemos lotes de vivienda, tenemos vías, tenemos usos públicos, tenemos parques, tenemos todo lo que son aportes. Y toda esa área, incluida como un continuo urbano, se va a prescribir. ¿A favor de quién? A favor del ente formalizador. Entonces, la prescripción o procedimiento integral y simplificado cobra una connotación totalmente diferente en materia de formalización aplicada al tema urbano, ¿no? En el tema rural sí se conserva pues una simetría con respecto al lote ocupado, con respecto a la prescripción, pero en materia urbana sí es extendible para todo lo que confluye dentro de un componente urbano, ¿no? Dentro de lo que son las viviendas, el equipamiento y las vías. Entonces, va a haber una repercusión mucho mayor sobre el tema de la prescripción. Entonces, nociones básicas y uso del lenguaje técnico en el saneamiento físico legal. Entonces, vamos a hablar del saneamiento físico legal en todos los esquemas de trabajo. Y tocamos el tema urbano, ¿no? El tema de las posesiones informales. Estas posesiones informales en realidad son ocupaciones del suelo que podrían estar sobre propiedad estatal, sobre propiedad privada o sobre propiedad de una comunidad campesina o nativa. Entonces, el Estado, los entes formalizadores han implementado una serie de procedimientos administrativos que permiten regularizar y entregar un derecho de propiedad masivo, digamos de 500 predios, 300 predios, de un centro poblado, de una posesión informal, con el objetivo de que las personas puedan obtener ese derecho en forma gratuita en un masivo, inscribir su derecho en el registro de la propiedad. Posteriormente, una vez que la persona obtiene su título de propiedad debidamente inscrito, digamos 200 metros con una partida registral P0 143252 del registro de predios digamos, de Barranca, automáticamente la persona ya está sometida a las reglas de carácter municipal para los segundos actos. Por ejemplo, quiera subdividir el predio, independizarlo, tendría que solicitar los permisos necesarios a la municipalidad, la avisación de planos. Si quisiera inscribir una fábrica, igualmente tendría que solicitar a la municipalidad el trámite respectivo. Y así, cada acto registral. Por supuesto, si quiere constituir una hipoteca, tendría que ir a un banco, una institución financiera o un tercero para constituir el tema de hipoteca. Pero ya son segundos actos donde no intervienen los entes formalizadores. Acá ya, de alguna manera, el ente formalizador termina su labor con la entrega de un título de propiedad debidamente inscrito en el registro. Y ese es de alguna manera el factor importante en el tema de formalización. Entonces, la informalidad en el Perú es continua, ¿no? Muchas zonas se invaden, se ocupan, pero no necesariamente todos son asentamientos humanos. Pueden haber diferentes estructuras urbanas que aparentemente son asentamientos humanos, pero en realidad en el fondo pueden ser considerados como urbanizaciones, como asociaciones de vivienda o como centros urbanos informales, porque tienen características especiales. En las posesiones informales o asentamientos humanos, la ocupación del suelo es una ocupación de alguna manera sin contar con un derecho de propiedad preconstituido. Es decir, no hay contratos de compra-venta al propietario privado, la comunidad campesina no les ha vendido los terrenos, no les ha cedido en uso los terrenos. Estos terrenos no han sido adjudicados por el Estado, por la SBN, es decir, las personas entran en posesión directa de los terrenos sin ningún título y se organizan justamente para conservar esa posesión. Por supuesto que el Estado puede intervenir y desalojar a estas personas, y así en muchos casos se ha hecho. Pero hay otros casos donde las personas ocupan los terrenos y están tiempo en ese terreno, esta posesión es continua, consecuencia, la norma indica que para formalizarlos solamente se exige una posesión antes del 31 de diciembre del 2021, que es la última modificatoria con respecto al plazo de formalización de asentamientos humanos. ¿No? Posteriormente a esa fecha pueden estar en posesión, pero mientras no tengamos una fecha nueva que permita pues incorporarlos, estar en una posesión continua que en su momento el propietario privado, la comunidad campesina o el mismo Estado podrá iniciar acciones de desocupación o desalojo. Ya eso depende, por eso es importante analizar la casuística para cada caso. Muy bien. Los centros poblados también tienen una connotación de permanencia sobre terrenos de propiedad privada, estatal o comunal. Pero la característica de los centros poblados es que cuando hacemos lo que se llama un catastro, un ir casa por casa, un empadronamiento, ¿no? Una encuesta
lote por lote, encontramos que muchas personas en estos centros poblados cuentan con derechos de propiedad extrarregistral. Por ejemplo, escrituras públicas, hijuelas, testamentos, minutas, partidas registrales, sentencias judiciales, resoluciones, contratos de donación dados por la municipalidad, una serie de documentos que le da una condición especial a los centros poblados, diferente a los asentamientos humanos o posesiones informales, motivo por el cual el ente formalizador, en estos casos, recoge esos instrumentos de propiedad extrarregistral para convertirlos en derechos de propiedad en el registro público. Es decir, inscribe esos derechos a través de lo que se llama el instrumento de formalización. Entonces, es una labor, de alguna manera, de sincerar estos derechos no inscritos y convertirlos en activos dentro del tema del registro de la propiedad. Las urbanizaciones populares en realidad son habilitaciones urbanas, donde muchas de las habilitaciones que son propietarios de sus terrenos, que han comprado, estas asociaciones y cooperativas de vivienda han comprado el terreno a un propietario privado, lo que pasa es de que no han concluido con su habilitación, entonces no han podido independizar los lotes. Entonces, muchas de estas urbanizaciones solicitan al ente formalizador la colaboración como asesores técnicos jurídicos para poder concluir con la habilitación. Una vez que se concluya con la habilitación urbana, el tema de la inscripción de la habilitación y la recepción de obras, el, quien va a otorgar el derecho de propiedad, el título, es el presidente de esta o cooperativa de vivienda. ¿Por qué? Porque es el titular del suelo, el titular del predio matriz. Por eso tiene que entregar el título. No lo entrega COFOPRI, no lo entrega la municipalidad del título, lo entrega el presidente o el representante de esta persona jurídica. ¿Por qué? Porque son los propietarios del terreno matriz. En cambio, en los centros urbanos informales es una figura por la cual un propietario privado de un predio rústico, un parcelero que tiene una partida del Exped, digamos, de una unidad catastral de 10 hectáreas, decide vender el lote, pero no lo decide vender en su integridad como un lote rústico, sino realiza una especie de acción de tizado del lote, lo subdivide en lotes de, digamos, de 120 metros cuadrados, con calles y con usos públicos y realiza la venta directa de los lotes a las personas que deseen comprar. Acá hay una especie de transferencia de propiedad de un lote que no está independizado, pero sí está definido dentro de un plano base, dentro de un plano que ha elaborado el propio propietario privado. Y lo que está transfiriendo es un derecho de propiedad, pero no independizado, pero sí de alguna manera, una condición especial del suelo, de que la persona al momento de pagar el precio se hace propietario, como una especie de copropiedad. Entonces, estas situaciones escapan de todo esquema de formalización con respecto al tema de asentamientos humanos. Este grupo, llamado Centro Urbano Informal, no es un asentamiento humano, no es una posesión informal. Tiene una connotación de propiedad. Las personas que viven ahí son propietarias del terreno, han comprado esos terrenos y lo que falta es la independización y su inscripción en el registro de la propiedad. Y así como estas figuras que he comentado, hay muchas figuras que están dentro del ámbito urbano que tienen un tratamiento especial debido justamente a su condición de adquisición de los derechos de propiedad del suelo, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en el tema de formalización urbana, hay conceptos, por ejemplo, adjudicar. Adjudicar es otorgar un derecho de propiedad. Estos derechos de propiedad son derechos de propiedad gratuitos, ¿no? Como si fueran donaciones por parte del Estado, donde el Estado le pone al título condiciones de reversión. Y estas condiciones es que la persona que recibe el título no pueda venderlo dentro del plazo de 5 años. Si incumple esta condición, automáticamente el predio regresa al ente formalizador. Es un título de adjudicación con condición. En la afectación en uso se realiza cuando se otorga un título a una entidad del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior. El ente formalizador otorga el título de afectación en uso y le entrega la titularidad a la SBN. Una contingencia es cuando la persona no cumple con los requisitos exigidos para poder obtener un título. Una georreferenciación es la ubicación de cada uno de los lotes dentro del espacio, con una coordenada definida. Por supuesto que la georreferenciación actualmente se hace en el nuevo sistema WGS 84.
Plano de trazado de lotización es el plano de los lotes, cómo conforman el asentamiento urbano, entre ellos los lotes de vivienda, los lotes de equipamiento urbano, otros fines, otros usos, y todo lo que es de alguna manera la parte de las vías, ¿no? Que componen el plano al interior. Y el plano perimétrico es la representación justamente del territorio, de la realidad. Estos dos planos, el plano perimétrico y el plano de trazado de lotización, es materia de inscripción en el registro de la propiedad. Muy bien, entonces... Uno de los primeros aspectos cuando se realiza formalización, ya sea urbano o rural, es definir cuál es el universo de esos predios que vamos a formalizar. Conocer en un distrito cuántos centros poblados, cuántos asentamientos humanos existen, es justamente trabajo de lo que se llama el diagnóstico de la informalidad, el prediagnóstico, la cuantificación predial. Los nombres son diversos, pero es esta identificación dentro de una jurisdicción qué cosa lo que hay de informal, cuál es ese universo de informalidad que existe. La famosa demanda remanente urbana, demanda remanente rural. Entonces tenemos que conocer el territorio y saber qué cosa hay. Y el diagnóstico se puede hacer de dos maneras. Uno, de forma, de alguna manera, un trabajo netamente de gabinete, ¿no? Donde las personas que trabajan en el tema de bases gráficas, identificación predial, van a poder ubicar a través de los diferentes visores o sistemas información con respecto a estos predios. Podrían utilizar el tema de visores, imágenes satelitales u otros mecanismos que permitan la identificación predial, ya sea de predios urbanos, predios rústicos, depende del ente formalizador que esté realizando esta actividad. Pero también se puede combinar el tema de gabinete que estamos viendo con campo. Entonces hay un componente ya de mayor precisión. Aparte de revisar todo lo que son bases, voy a ir a campo y voy a identificar físicamente a estas ocupaciones informales o a estos predios rústicos. Entonces realizaré pues una labor mucho más minuciosa, mucho más detallada, con mayor detalle con respecto a la información que esté obteniendo, hasta poder definir la totalidad de los lotes que podrían comprender este diagnóstico de la informalidad. Entonces, esto es una ayuda para poder a futuro programar. Si al último determiné que en un distrito, por ejemplo, de Vegeta, tengo 300 asentamientos humanos entre centros poblados y asentamientos humanos, podré indicar que el 2026 voy a programar de los 300, 10 asentamientos humanos. ¿Y cuándo me quedará de remanente? 290. Entonces, es un tema de planificación, de saber cuál es ese universo de informalidad que existe dentro de un territorio. Muy bien. Entonces, una vez que escoja o que elija este tema de mis pueblos que voy a trabajar, hacemos o realizamos lo que se llama el diagnóstico técnico legal o diagnóstico físico legal, que es el término que utilizan en rural, llamado proceso cero, para el tema de COFOPRI. Lo importante acá es que esos predios que yo elija, ya sea asentamientos humanos o predios rústicos, necesariamente van a pasar por dos elementos esenciales. El tema de la verificación de las limitaciones técnicas que impidan la formalización y el elemento legal que es los derechos de propiedad que existen sobre el suelo. No solamente uno, pueden ser variados, diversos, pueden haber duplicidades registrales entre uno u otros derechos. Entonces, es lo que tengo que detectar en el diagnóstico técnico legal. Entonces, este diagnóstico técnico legal, que según el concepto es un conjunto de procedimientos técnicos, legales y sociales, en realidad son actividades, no procedimientos, y ponemos acá el término social que se ha incorporado de alguna manera en la práctica, porque es un componente esencial, permite de alguna manera identificar estas limitaciones y los derechos de propiedad, que son los dos pilares del diagnóstico técnico legal. Es decir, que el diagnóstico, pues, solamente basta con solicitar un informe catastral al registro público o al área de catastro, eso no es parte, es decir, no es el diagnóstico en sí. Esa es una actividad del diagnóstico, pero no es la esencia del diagnóstico que en base a lo que me diga registros, yo tomaré como cierto esta posición y automáticamente realizaré la acción de saneamiento. No, el diagnóstico va mucho más allá, va por un análisis integral de la situación técnico-jurídico donde el abogado y el técnico que trabaje, ya sea para la entidad formalizadora urbana o rural, tiene que averiguar los antecedentes de dominio, las limitaciones que existen, los, digamos, las condiciones jurídicas que existen sobre el predio, procesos judiciales, administrativos, derechos de propiedad en conflicto, es decir, toda la gama
de alguna manera de características que podrían de alguna manera impedir el tema de la formalización sobre el pueblo o sobre el predio rústico. Entonces, estamos hablando de una investigación, ya sea en la parte jurídica, ya sea en la parte técnica, que me permita tomar decisiones sobre dichos predios o dicho territorio. Entonces, dentro de este esquema del diagnóstico físico legal o técnico legal, tenemos un tema de programación. Vamos a programar lo que podamos hacer. Eso dice, digamos, el aforismo. Solamente yo programo lo que puedo hacer en el año. Si me proyecto a 6 meses, en el primer semestre del 2026, ¿cuántos asentamientos humanos o cuántos periodos rústicos podré formalizar o podré iniciar este diagnóstico técnico legal? Entonces tengo que cuantificar y osificar, ver la producción que puede ser o realizar una brigada, 3 brigadas, 5 brigadas. Entonces eso ya depende del ente formalizador cuántas personas componen su equipo de saneamiento. Entonces, la programación ayuda a esto, ayuda a definir exactamente el grado de intervención de cada entidad en el proceso de formalización. Una vez que elijamos, hemos definido que son 5 posesiones informales o 10 posesiones informales o centros poblados, vamos a recopilar la información de todas estas, de estos, digamos, centros poblados, posesiones informales. Y es una recopilación al interior de la institución. Si estoy trabajando en una municipalidad, tendré que recopilar información del archivo central, del archivo periférico, del área de catastro, del área de rentas, del área de desarrollo urbana, entonces, de las diferentes áreas que tengan relación directa con el proceso de formalización. Entonces, esta es una recopilación de toda la documentación, ya sea una documentación en papel, en medio digital, de documentaciones genéricas o de planimetría, de lo que son planos, ya sea en formato papel o digital. Entonces, toda esta información es útil para el proceso de formalización. Después del tema de la famosa recopilación de información interna, vamos a hacer el tema de promoción y difusión. Tan importante trabajo porque a partir de acá se va a ver los resultados del proceso de formalización o regularización de la propiedad. Tenemos que publicitarlo. Estamos en tema urbano, indicar a las personas si se van a incorporar al proceso de formalización urbana. Si estamos en materia rural, verificar cuántos predios rurales vamos a trabajar, qué zonas vamos a trabajar, coordinar con las autoridades, que estén presentes los colindantes. Es decir, hay todo un trabajo minucioso para que las personas que se van a beneficiar con el proceso de formalización estén presentes en el momento que se realice. Caso contrario, se generarán contingencias o observaciones al procedimiento. Entonces, ¿es necesario que estén presentes? Sí, es necesario que estén presentes ellos y todos los colindantes para que no exista conflictos al momento de levantar la información. Entonces, con esta promoción y difusión de la colaboración que se tiene en la población, se hace la inspección de campo para verificar directamente todo el tema de limitantes. Puede ser una zona arqueológica, una zona de riesgo, una quebrada, una faja marginal. Es decir, todos esos aspectos se ven justamente en la inspección de campo. Es una inspección muy rápida, ¿no? Dentro de este esquema de desarrollo del diagnóstico técnico legal de estos pueblos. Se recopila toda la información y se hacen las consultas a entidades, ¿no? Hemos visto en campo que hay unos pequeños montículos, parece una zona arqueológica, haremos la consulta al ministro de Cultura. El pueblo está cerca a la faja marginal, pediremos los informes a la ANA del ALA. Igual que los predios rústicos que se encuentran cercanos al río, automáticamente pediremos también los informes respectivos. Entonces, las entidades técnicas remitirán la información al ente formalizador dentro de los plazos establecidos. Y con esta información podré determinar si continúo o no en el proceso de formalización. Entonces, también es necesario realizar una búsqueda en el registro de toda la información. Doctor, pero ya tenemos el certificado de búsqueda catastral y nos dice que el área no tiene antecedentes registrales. Perfecto, pero hay que hacer la búsqueda en los tomos antiguos, en las fichas antiguas, en estas partidas electrónicas, los títulos archivados, ir a sacar todos los legajos, todos los títulos que conllevan derechos de propiedad antiguo para poder determinar y estar seguros que lo que me dijo registros realmente es la verdad. De alguna manera se comprueba que realmente lo que ha precisado registro en su CBC, certificado de búsqueda catastral, es correcto, entonces seguimos ese lineamiento. Pero la brigada técnico-legal tiene que hacer su propio estudio.
tiene que hacer su propio análisis de propiedad, recabando o buscando toda esta información que está concentrada en el registro. Entonces, como producto de este análisis de los derechos de propiedad en el registro, los títulos archivados, la información recogida en campo, la visita a los notarios y toda esta información se produce o se elabora la base gráfica de propiedades. Es una base propia del ente formalizador donde están de alguna manera graficados todos los derechos de propiedad que se han determinado, ya sean inscritos o no inscritos dentro de una plataforma, ¿no? Una plataforma amigable, generalmente con software libre para evitar el tema de actualizaciones, ¿no? Entonces, toda esta información que puede ser a nivel matriz de haciendas, fondos antiguos, también puede ser a nivel de tipo ya individual dentro de una ciudad. Si estamos haciendo el diagnóstico de una ciudad, es importante que entremos a cada manzana y analicemos los derechos de propiedad existentes hace 50, 100 años atrás para ver qué partidas registrales hay interior y tomar una decisión si hacemos migración y traslado, hacemos prescripción, hacemos procedimiento integral y simplificado. Entonces, estas son las decisiones que se toman una vez que tengamos definido los derechos de propiedad al interior de una ciudad, de un centro poblado, ¿no? Procesamos toda la información, hacemos un procesamiento de toda la información técnica y legal para poder llegar a estas conclusiones necesarias dentro del procedimiento y aplicar el procedimiento respectivo. Y se elabora un informe de diagnóstico. Este informe puede ser en Word, en Excel, en Access. Para el tema de Cofopri utilizo un aplicativo que es el Génesis, pero a nivel de gobiernos de alguna manera locales, tienen la libertad de poder elegir si lo harían en cualquiera uno de los aplicativos informáticos para textos, ¿no? No hay ningún problema. En materia rural, sí, se realiza el informe y se sube al SCR, ¿no? Como parte justamente de las características que tiene el sistema de sistematización de información de informes de diagnóstico técnico legal en materia rural. Entonces, este diagnóstico va a tener tres partes importantes: las conclusiones, recomendaciones y acciones de saneamiento. Estas acciones de saneamiento es la hoja de ruta, es donde se va a precisar qué procedimientos que voy a aplicar. Por ejemplo, voy a aplicar el tema de tracto sucesivo, voy a aplicar el tema de prescripción adquisitiva, voy a aplicar el tema de reversión, ¿no? Voy a aplicar el tema de expropiación. Es decir, tengo que ver cuál es el procedimiento más idóneo que debo aplicar para poder conseguir y obtener la titularidad a favor del Estado. Muy bien. Cuando termina el diagnóstico y es positivo, de los 5 expedientes o 10 expedientes, digamos, pasa a la etapa de saneamiento. De los 5 pasan 4. Uno se queda en archivo porque no pasa porque está, digamos, en una zona intangible. Entonces, esos 4 pasan a la etapa de saneamiento integral, que es el proceso uno, donde se busca proteger ese título de propiedad otorgado. Cuando se otorga un título, este título tiene que estar protegido por las acciones de saneamiento y las acciones de formalización, para lo cual tengo que hacer un buen trabajo, un buen análisis con respecto a los derechos de propiedad que existen sobre determinada zona. Entonces, en este saneamiento de posesiones informales, voy a generar lo que se llama pues una limpieza del derecho de propiedad, para lo cual ya en el diagnóstico he determinado si se encuentran sobre propiedad privada, estatal, comunal. Entonces voy a aplicar los diferentes procedimientos que existen para poder sanear la propiedad. Y este saneamiento busca que ese título que se otorgue es un título inimpugnable, un título perfecto, un título que no tenga cuestionamientos. Entonces tengo que, esta, este procedimiento busca limpiar estas imperfecciones. Por ejemplo, tengo una superposición entre una propiedad del Estado y una propiedad de una comunidad campesina. Entonces tendría que aplicar los procedimientos de saneamiento para uno y otro caso, para poder emitir un título debidamente inscrito y seguro, ¿no? Ese es el objetivo que se pide en el saneamiento físico-legal, por lo cual se utilizan diferentes técnicas, ¿no? Entre ellas, todo el tipo de procedimientos de saneamiento que existen en la legislación. Para llegar al tema del saneamiento integral en materia urbana, el ente formalizador solicita informes a todas las entidades públicas y privadas. Informes técnicos donde la entidad pública tendrá que emitir dentro de un plazo determinado estos informes necesarios para ver la continuación del proceso de formalización. Muy bien.
En el tema de saneamiento integral, ¿no? De posesiones informales y centros poblados, se tienen diferentes aspectos, los aspectos técnicos o los aspectos legales que van a estar de alguna manera entrecruzados dentro de las actividades que realiza el tema de la Brigada Técnico-Legal al Interior, ¿no? Una municipalidad necesariamente dentro del aspecto técnico tendrá que hacer inspección de campo, levantamiento geodésico, levantamiento topográfico, verificación, edición, elaboración de planos, elaboración de memorias descriptivas. Todos estos como un detalle del procedimiento como parte de para poder de alguna manera lograr la inscripción registral. La inspección de campo es una inspección ya más detallada, mucho más precisa en la etapa del saneamiento, que permite de alguna manera descartar o ubicar los predios que van a ser suspendidos o excluidos dentro del proceso de formalización. El levantamiento geodésico permite determinar o ubicar justamente puntos de control geodésico en el nuevo datum WGS84 que permitan dar la precisión a esta posesión informal y sobre todo dar los elementos técnicos que permitan su acceso al registro de la propiedad. Levantamiento topográfico dirigido, liderado por el jefe o el responsable técnico de la brigada, donde se va a levantar cabezas de manzana, si se puede en lotes, y de alguna manera todo lo que indique, digamos, el técnico de campo para poder fijar su plano de trazado de lotización. Toda esta información va a estar también ¿cómo se llama? Coordinada con los verificadores, quienes van a medir los frentes de los lotes y las triangulaciones con cabeza de manzanas. Y toda esta información, el levantamiento topográfico y de los verificadores, va a ser remitida al editor. El editor es el ingeniero geógrafo que va a hacer el dibujo o el trazo de los planos, plano perimétrico, plano de trazado de lotización. Entonces, elabora los planos preliminares. Posteriormente, esos planos preliminares se llevan a campo por el técnico y hace la famosa consistencia para ver si los lotes existen o se han modificado o si concuerdan con la realidad. Entonces, una vez terminada la consistencia, este plano ya queda validado para emitirse el plano final, la edición final. Se elaboran los planos, plano perimétrico, plano de trazado de lotización y se elaboran también las memorias descriptivas que los van a acompañar. En el aspecto legal, se va a hacer un análisis legal de la documentación, de toda la documentación que se encuentra en el expediente administrativo. Va a haber un análisis de las partidas registrales, se van a presentar los oficios respectivos a las instituciones públicas y esperando sus respuestas, y se va a correlacionar todo el tema de correcciones de inexactitudes registrales. Errores que aparezcan en el registro van a ser corregidos a través de oficios que se remiten al registro de predios. Y se van a elaborar los oficios y resoluciones pertinentes para poder inscribir los planos perimétrico y de trazado de lotización. Entonces, el aspecto técnico y el aspecto legal van de la mano, se correlacionan para poder sacar un producto final que es el plano para inscripción registral. Muy bien. Entonces, dentro de estas actividades de formalización integral está la actividad de campo, ¿no? En esta actividad de campo se va a determinar justamente el tema de las limitaciones, qué lotes se incluyen, qué lotes se excluyen dentro del proceso, ¿no? Si zonas que de alguna manera hay que suspender lotes o excluir los lotes porque se encuentran en una zona de riesgo, una zona riesgosa, de alguna manera, el técnico que lidera este equipo, técnico de brigada, es el encargado de realizar esa inspección y tomar los datos y definir la forma del perímetro y de los lotes que van a estar conformando el plano de trazado de lotización. El responsable es el técnico de brigada. Y una vez que se tenga de alguna manera esta primera precisión en campo, se va a elaborar los puntos de control geodésico en el nuevo datum WGS84, ¿no? Para lo cual se coordina con el equipo de geodesia para que baje a campo y tome estos puntos. Muy bien, una vez ya con los puntos de control geodésico, se van a hacer pues el tema de la levantamiento topográfico, se ponen las estaciones totales y comienzan a realizarse las mediciones de la cabeza de manzana, de los lotes si fuera necesario, y algunos puntos esenciales que pide el técnico de brigada para poder determinar el perímetro y el PTL al interior con los datos levantados por el equipo de topografía. Y inmediatamente en paralelo, cuando está bajando la topografía, va un equipo que acompaña a los topógrafos, que son los verificadores. Es un ingeniero, un arquitecto, acompañado de un asistente.
quienes van a medir los frentes de los lotes, van a hacer las triangulaciones y tomar medidas al interior de los lotes si fuera necesario, ¿no? Si hay el permiso necesario. Entonces, esto permite la verificación, fijar con mayor precisión los lotes, darle mejor simetría a a las manzanas con respecto a la ubicación física que existe. Es decir, que el plano que se elabore refleje la realidad existente. Entonces, por eso se dan estos controles que permitan justamente esta verificación. Muy bien, entonces con esta información topográfica de los verificadores se hace la edición. Se comienzan a editar, un ingeniero geógrafo comienza a fijar estos puntos y a crear e implementar un plano perimétrico y un plano de trazado de lotización con todos los datos técnicos necesarios para su inscripción en el registro de predios. Por supuesto que ya hubo una coordinación previa con el registro de predios para establecer criterios o elementos básicos que deben contener estos planos y que no sean impugnados o observados en el registro de la propiedad. Entonces ya hay una coordinación entre el ente formalizador y el registro para la presentación de planos para la inscripción registral. Entonces, los perímetros con las características ya establecidas y coordinadas con SUNAR, van a reflejar el área que se va a formalizar, ¿no? En su totalidad. Todo metro cuadrado al interior le va a pertenecer al ente formalizador, ¿no? Como titular de todo el predio. Y sobre este predio matriz se va a inscribir el plano de trazado de lotización. Este plano que va a reflejar todos los usos urbanos, las viviendas, los equipamientos, las vías, va a ser materia de llevarlo a registro e inscribirlo, ¿no? Se va a ver la inscripción de los derechos de propiedad de este plano, de alguna manera que refleja una realidad que posteriormente va a ser comprobada en campo, lote por lote y titulando a cada poseedor del mismo, ¿no? En este momento, al momento de llevar el plano al registro de la propiedad, el plano perimétrico, plano de trazado, más la resolución y el oficio, automáticamente concluida la calificación registral, el registrador para cada lote le va a poner un código de predio. Entonces, al ponerle un código de predio, le va a poner como titular al ente formalizador, ya sea COFOPRI, Municipalidad Distrital, etcétera. Entonces, es el momento donde ya los lotes están preparados para ser titulados. Es decir, el primer ingreso del plano perimétrico y del plano de trazado de localización, el tema masivo, no determina todavía la titulación individual de lote por lote. Todavía estos lotes se preparan para ser otorgados a los poseedores de los mismos, para lo cual estos lotes en un primer momento en un A101 se inscriben a nombre del ente formalizador. A101 COFOPRI, A102 Juan Pérez, entrega de título de propiedad. Entonces, así funciona el tema de la formalización. El ente formal asume la titularidad de todos los lotes y después se empadrona para titular individualmente predios por predio, ¿no? Ese es parte, digamos, del proceso de formalización individual. Muy bien, entonces, dentro de este contexto de la formalización integral, de inscribir el plano perimétrico o plano de trazado de lotización con una resolución administrativa, esta resolución puede contener pues una aprobación de la inmatriculación, la independización, desmembración, acumulación, reconocimiento de la posesión informal, inscripción del plano perimétrico, plano de trazado de lotización, suspensión de lotes y migración del CIR al SAR. Entonces, de alguna manera, estas precisiones están o pueden estar en la resolución administrativa que aprueba justamente. Y esto también está coordinado con el registro de la propiedad al momento de inscribir. Muy bien. Pero al final, cuando termina el proceso uno, el proceso de saneamiento integral, termino con un plano de 500 lotes donde todos los lotes van a estar a nombre del ente formalizador, por ejemplo, a nombre de COFOPRI o por ejemplo a nombre de la Municipalidad Distrital de Vega. Todavía estos pobladores todavía no reciben su título, solamente la partida o el lote físicamente ya está independizado y tiene su partida registral. Recién una vez se inscribe, por ejemplo, estamos 17 de diciembre, disculpe, 16 de diciembre, el día de hoy se ha titulado un pueblo. Quiere decir que esos lotes no están a nombre del poblador, están a nombre del ente formalizador de COFOPRI. El día de mañana se baja a campo y se empadrona y recién, si cumplen los requisitos, se le va a dar su título de propiedad. Entonces, esa labor de ir lote por lote, tocar la puerta, la persona me exhibe sus documentos, es lo que se llama la formalización individual. Cuando ya el lote existe, está a nombre del ente formalizador, y ahora sí se va a campo, lote por lote, se toca la puerta y la persona tiene que salir, demostrar sus documentos y se le va a entregar un título de propiedad.
y ese título se va a inscribir en el registro público. Entonces, ese es el momento final donde se da los derechos de propiedad a las personas que viven en los lotes y a las instituciones públicas que están ocupando los temas de aportes, por ejemplo, el colegio, la posta médica, la comisaría y todo lo que son infraestructura urbana al interior. Entonces, esta etapa del proceso 2 o formalización individual tiene por objetivo reconocer y otorgar un derecho de propiedad o posesión. Es decir, las personas que están en estos lotes pueden ser poseedores o propietarios. ¿Cuándo son poseedores? Cuando tienen un recibo de luz, recibo de agua, una constancia de posesión. ¿Cuándo son propietarios? Cuando exhiben documentos de propiedad extrarregistral. Por ejemplo, toco la puerta manzana lote 2 y la persona sale y me exhibe una escritura pública de que ese lote fue comprado a su tío, por ejemplo, tío abuelo. Entonces, la persona es propietaria. O sale una persona, me exhibe un testamento donde le indica que el lote le pertenece a él. ¿Quién le dio? Bueno, el padre dejó en testamento a favor de él. Y así sucesivamente van a aparecer una serie de documentos que acreditan que estas personas tienen un derecho de propiedad no inscrito y que necesitan ser perfeccionados. Entonces, estos son los casos donde son propietarios no poseedores, es decir, en un centro poblado pueden haber personas que están en posesión de lotes y personas que tienen documentos de propiedad extrarregistral. Pero al final, lo que se va a titular en un centro poblado son las viviendas y todo lo que son los equipamientos, donde se va a entregar el título y ese título se va a encontrar inscrito en el registro de la propiedad. Ahora sí, lo que va a hacer casa por casa emparonar y al final se va a titular Manzana Lote 1, José Jiménez Sánchez, Manzana Lote 2, Rosa García Naranjo. Y así cada persona va a tener un título de propiedad inscrito en el registro de manera individual. De alguna manera, este otorgamiento de derechos, este beneficio que se le da a la población, es justamente cumpliendo los requisitos. Uno de los requisitos esenciales, ya hemos dicho en el tema de títulos masivos en propiedad estatal, es que se tenga una posesión antes del 31 de diciembre del 2021, ¿no? Y estas personas que cumplen esta condición van a beneficiarse de todo el tema de la formalización, especialmente la entrega de los títulos de propiedad. Pero estos títulos entregados por el ente formalizador, ahora con la nueva ley 31056, van a incluir dentro del texto del documento del título una carga de no transferir el predio por un plazo de 5 años. ¿Qué pasa si una persona a los 2 años vende el predio, lo transfiere a un tercero? Automáticamente ese predio regresa al ente formalizador por un procedimiento que se llama reversión. Regresa al ente formalizador para que el ente formalizador, una vez que es propietario nuevamente, pueda disponerlo y transferirlo a otra persona. Entonces, esa condición se establece en los títulos de propiedad que se otorguen a partir de la ley 31056. Muy bien. Entonces, dentro de esta gama de funciones que tiene el ente formalizador, tenemos funciones de alguna manera de intervenciones en los diferentes tipos de propiedad. Ya hemos visto que las posesiones informales, estas ocupaciones del suelo sin contrato, sin título, automáticamente forman lo que son asentamientos, pueblos jóvenes, barriadas, donde las personas se van a beneficiar con el título siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas, entre ello el tema temporal. Por ejemplo, tienen que estar en posesión de terrenos del Estado o de propiedad privada antes del 31 de diciembre de 2021. Entonces, la pregunta que surge, ¿qué pasa si una posesión informal se establece el 2022 o el 2023? Bueno, ya no está dentro de la norma que regula el tema de otorgamientos de títulos de propiedad. Tendrá que ir esa persona o ese grupo de personas, sus representantes, a la SBN a comprar todo el lote. Ya no va a ser gratuito, van a tener que comprar a valor comercial. Es lo que se dice la venta de macrolotes por subasta pública. Entonces, entran a un espacio totalmente diferenciado. Entonces, el 31 de diciembre del 2021 es el candado, es el límite hasta donde se puede formalizar. Posterior a esa fecha, ya el ente formalizador ya no puede formalizar. Eso siempre y cuando el terreno sea del Estado o sea un terreno de propiedad privada. Si el terreno fuera de una comunidad campesina, la fecha va a cambiar. Ya no es al 2021, va a ser al 31 de diciembre de 2015, para lo cual la nueva norma también ha establecido una condición, que este terreno no sea
un pueblo originario ni indígena. Entonces, esa pregunta o esa duda de alguna manera la contesta el Ministerio de Cultura al momento de mandar el oficio con respecto al terreno que vamos a formalizar, y si nos contesta de que no es un pueblo originario, podemos formalizar. Si nos dice que sí es un pueblo originario y ancestral, automáticamente ya no podemos formalizar porque la norma se ha establecido en ese sentido. Entonces, como ven, los marcos normativos para posesiones informales están desarrolladas para terrenos de propiedad estatal, privada o comunal. Y los programas de vivienda del Estado. Programas de vivienda del Estado donde una institución del Estado es titular del suelo, pero a veces esta institución del Estado transfiere los lotes, vende los lotes por contratos de compra-venta. Las personas no invaden acá, sino compran un departamento, pero resulta que la fábrica, la construcción del edificio no está inscrito en registros públicos, solamente tiene la titularidad del terreno. Entonces falta la inscripción de la fábrica y del reglamento interno, y además falta la independización de cada una de las viviendas, de los departamentos, que tampoco se ha dado. Entonces, estas deficiencias en los programas de vivienda pueden ser suplidos con la intervención del ente formalizador, ¿no? En este caso, COFOPRI participa como asesor técnico legal para que puedan concluir con la habilitación, con este proceso de inscripción de reglamento interno, la independización de cada uno de los lotes y posterior inscripción de los derechos de propiedad de cada uno de los adjudicatarios, ¿no? Las personas que han comprado esos lotes o esas unidades inmobiliarias o departamentos. Entonces, la labor acá del ente formalizado es de asesoría, asesoramiento, no es titularidad. No es que Cofubri va a entrar y va a asumir la titularidad de este programa. No, no puede porque no es propietario. Y el propietario en sí, la entidad del Estado, es la que tiene que realizar este proceso de saneamiento de carácter individual, aplicando las normas en este caso de la 27157, ¿no? La ley de tema de propiedad horizontal, para poder inscribir la fábrica y el reglamento interno y poder independizar los lotes. Muy bien. Entonces, otra forma urbana, los centros poblados que hemos visto. Casi es similar al tema de las posesiones informales o asentamientos humanos, ya hemos visto. Las fechas son las mismas. En propiedad estatal o propiedad privada es al 31 de diciembre del 2021 y en propiedad comunal al 31 de diciembre del 2015, ¿no? Del 2015. ¿Qué es lo diferencia un centro poblado de un asentamiento humano? Lo diferencian los usos y costumbres al interior. En un centro poblado vamos a encontrar escrituras públicas, hijuelas, testamentos, fichas registrales, sentencias judiciales. En un asentamiento humano no. Lo que encontramos en un asentamiento humano es un recibo de agua, un recibo de luz, una constancia de posesión. No hay una diversificación de documentos de propiedad, debido a que este asentamiento no ha nacido con usos y costumbres ancestrales. Ha nacido solamente por la simple ocupación. Y al ser una simple ocupación, no ha generado documentos de este tipo de propiedad. Entonces, hay una diferencia sustancial entre las posesiones informales y los centros poblados, que justamente se le da una connotación especial. En estos títulos otorgados a los centros poblados no está esta condición de reversión, debido a que tiene pues una condicionante especial. En cambio, en los asentamientos humanos sí está presente el tema de la causal de reversión. Muy bien. Urbanizaciones populares. Las urbanizaciones populares en realidad son procesos de habilitación urbana, seguido por terceros. Por ejemplo, una asociación de vivienda compra un terreno en Puente Piedra, después ese terreno lo inscribe en registros públicos a favor de la asociación y inicia su proceso de habilitación urbana. A veces se queda con una resolución o no le inscribe y las personas comienzan a ocupar el terreno, reciben contratos de adjudicación o contratos de compraventa, pero no logran independizar el predio. El predio matriz sigue a nombre de la asociación o cooperativa. Entonces, acá estamos en lo que se llama una urbanización popular. Entonces, el propietario del suelo es la asociación de vivienda, no es COFOPRI. Entonces, lo que de alguna manera la participación de COFOPRI en este caso es de asesoramiento. Es una asesoría técnico-legal que va a realizar sobre esta asociación a fin de que puedan concluir con el tema de la habilitación urbana. Los planos de habilitación, no se olviden, son aprobados por las municipalidades.
Entonces, lo que va a conseguir Cofopris es una participación como gestor, como un gestor técnico, como un gestor legal de asesoramiento a la urbanización popular. Al final, se va a lograr inscribir la habilitación, la recepción de obras y se independizan los lotes. Y después el presidente va a tener que suscribir los contratos de compraventa a cada uno de sus socios, de sus asociados, para que después esos títulos, esos contratos se inscriban en el registro de la propiedad. Y los centros urbanos informales que hemos comentado. Los centros urbanos informales son estructuras urbanas por las cuales un propietario del suelo, del terreno, un propietario de un predio rústico, vende o transfiere lotes de vivienda, ya sea con contratos, con escrituras públicas o con derechos de acciones. Pero al final, estas personas que son propietarias de sus terrenos no pueden independizarlo debido a que no se ha hecho una habilitación urbana al respecto. Entonces, hay una dificultad en el tema de independización o individualización de predios. Y hay muchos de estos centros urbanos informales a nivel nacional que tienen 30, 40 años viviendo, casas construidas, pagan autovalúo, tienen servicios, pero no tienen un título individual. Y a veces estas personas recurren a un tema de la prescripción notarial para poder lograr obtener su título, pero no es un procedimiento común. Generalmente el centro urbano informal tiene un tratamiento que le da la ley, el marco normativo, para que primero aprueben el tema de la constitución de una persona jurídica, que puede ser una asociación de vivienda, después esta asociación inicia un proceso de prescripción adquisitiva masiva, ¿no? Aprueba después su habilitación urbana y después puede adjudicar sus lotes. Entonces es un procedimiento ya regulado, establecido en el Decreto Supremo 030/2008 Vivienda, ¿no? Donde se busca de alguna manera beneficiar a estas personas que están en una posesión irregular del terreno. Muy bien, entonces, dentro de los procedimientos especiales de alguna manera de poder obtener los derechos de propiedad del suelo, generalmente en tema de propiedad privada, se ha establecido, o pues, en un inicio cuando nació COFOPRE en el año 96, el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio de la vía administrativa, ¿no? Que combinaba justamente el tema de la posesión física por más de 10 años, ¿no? Y el plazo de ley para poder adquirir el derecho de propiedad. Pero con la dación de la 31056 se creó un nuevo procedimiento, el procedimiento integral y simplificado de declaración y regularización de la propiedad, que integra dos procedimientos, el de prescripción adquisitiva y el de tracto sucesivo. Es decir, estos dos procedimientos que estaban aislados se fusionan y crean un solo procedimiento, llamado actualmente Procedimiento Integral y Simplificado de Declaración y Regularización de la Propiedad. Quiere decir que ya no hay el procedimiento de prescripción adquisitiva para posesiones informales, ya no hay, ya está de alguna manera derogado, descartado. Este es el nuevo nombre que recibe el tema de la prescripción, Procedimiento Integral y Simplificado de Declaración y Regularización de la Propiedad, donde es un procedimiento masivo, gratuito, ¿no? A pedido de parte, ¿no? Que va a ir contra la propiedad privada. Y cuando hablamos de propiedad privada, es una propiedad de alguna manera de un tercero identificado con un nombre y apellido y que cuente con un derecho de propiedad, registrado o no registrado. Pero siempre tiene que haber un titular identificado para poder de alguna manera iniciar este procedimiento. ¿Qué pasa si es un terreno que no tiene antecedentes registrales? No se aplica la prescripción, ahí se aplica el procedimiento de adjudicación estatal. Entonces, en este procedimiento de prescripción se exige una posesión antes del 31 de diciembre del 2021, primera condición, y aparte ejercer la condición de poseedor con una posesión continua, pública y como propietario por más de 10 años, ¿no? Conforme lo establece el Código Civil. Entonces, las normas del Código Civil para el tema de características generales sí lo establece el 950 del Código Civil, pero aparte de estas características generales, existen características especiales, por ejemplo, el tema de la antigüedad, ¿no? Tener una antigüedad antes del 31 de diciembre del 2021, ¿no? Entonces, ahí es justamente la diferencia que hay con respecto a los procedimientos de saneamiento que se ejecutan en tema de propiedad privada. Como es un procedimiento especial, se solicitan de alguna manera documentos especiales para poder comprobar
que el procedimiento se arregla ley, está orientado dentro del procedimiento general y pueda declararse el tema del otorgamiento de un derecho de propiedad a favor del administrado o poseedor del predio. Entonces, diferencias de propiedad estatal, privada y comunal. Entonces, tenemos los tres tipos de propiedad donde interviene el ente formalizador, ya sea urbano o rural, sobre propiedad pública del Estado, ¿no? Regulado en la ley 29.151 y su reglamento, ley de la SBN, propiedad privada de terceros, regulado dentro del marco del Código Civil, y propiedad comunal de comunidades campesinas y nativas, regulado en la ley 24.656, 24.657 para deslinde y titulación, y la ley 22.175 para la demarcación de territorios de comunidades nativas. Entonces, este es el marco regulatorio que los regula y sobre estos tres tipos de propiedades, el ente formalizador puede participar, puede intervenir para lograr que la persona, digamos, pueda obtener un derecho de propiedad debidamente inscrito en el registro, ¿no? Como parte del proceso. Entonces, tenemos que generalmente los entes formalizadores recurren a adquirir la titularidad del Estado. Y acá viene el tema de las famosas competencias de los entes formalizadores. Los entes formalizadores cuando predios urbanos, asentamientos o centros poblados estén superpuestos sobre terrenos de una entidad del Estado, puede ser la SBN, puede ser el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la norma general, la 29.151, exige de que se haga para que la entidad formalizadora pueda sanear ese predio una transferencia interestatal. Eso, en teoría, sería todo un procedimiento ante la SBN que duraría un promedio de 6 meses a un año. Pero la norma de formalización, de alguna manera, deja de lado este procedimiento de transferencia interestatal y crea el famoso procedimiento de asunción de titularidad donde, por ejemplo, tenemos una partida registral del Ministerio de Educación, digamos de 100 hectáreas, ¿no? Está inscrito en la ficha 1111 del registro de propiedad de Puno, y automáticamente dentro de este polígono de propiedad del Ministerio de Educación hay un asentamiento, un centro poblado, hay un centro poblado, ¿no? Que toma de las 100 hectáreas 20 hectáreas, 20 hectáreas. Muy bien. Entonces, para que el ente formalizador, COFOPRI, pueda formalizar, tendría que irse o someterse a un procedimiento de transferencia interestatal. Pero la norma, y ahí volvemos al tema estipulativo, la norma ha establecido o ha creado un procedimiento especial de asunción de titularidad donde COFOPRI va a asumir la titularidad de esas 20 hectáreas en forma directa, para lo cual va a elaborar un plano de las 20 hectáreas, un plano del remanente, un oficio y una resolución que pida la independización a favor de COFOPRI de esas 20 hectáreas, con fines de formalización. Entonces, ese documento, esta resolución, el plano, que se va al registro, digamos, el día 1, después de la calificación puede ser, digamos, al día 30, automáticamente eso ya pasó, se independizó a favor de COFOPRI, para que COFOPRI continúe el proceso de titulación o formalización individual. Entonces, este procedimiento de asumir directamente en el registro se llama asunción de titularidad, no es la transferencia interestatal. Es la asunción de titularidad que puede ejecutar el ente formalizador. Y en materia rural también lo puede hacer el gobierno regional, siempre y cuando sobre este ejemplo que hemos puesto del Ministerio de Educación de las 100 hectáreas, 30 hectáreas hay predios rústicos. Entonces podría también aplicar el tema de la asunción de titularidad sobre estas 30 hectáreas, dejando el remanente a favor del Ministerio de Educación. Solamente toma o independiza el área ocupada por aquellos predios donde tenga competencia el ente. Si son predios rústicos, el gobierno regional. Si son predios urbanos, COFOPRI o las municipalidades. Entonces, para cada caso se asumirá el tema de la competencia. Muy bien, entonces, los diferentes tipos de bienes públicos ya están separados, los bienes destinados al uso público, la prestación de servicios públicos y de dominio público por ley. Debemos tener en consideración que en el proceso de formalización, estos bienes de dominio público, de uso público, están excluidos del proceso de formalización. Una entidad no podría, como COFOPRI o una municipal, formalizar predios urbanos que estén sobre estas categorías especiales, ¿no? Se ha hecho un poco para evitar un tema de vulneración de los bienes del Estado, ¿no? Ahora, estos bienes del Estado, estos bienes de características, bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles, inembargables, ¿no? Son bienes de alguna manera de dominio público
pero también hay bienes de dominio privado del Estado, donde esos bienes de dominio privado del Estado sí necesariamente podrían ser sometidos a un procedimiento especial, por ejemplo, el tema de la prescripción adquisitiva, pero lo de dominio público no. Después hay un tema que es importante que lo tengan en cuenta. La SBN es la administrador de los bienes del Estado, pero ahora, de alguna manera, hay otra entidad paralela a la SBN, que es el Sistema Nacional de Abastecimiento del MEF, que es un SBN en paralelo, digamos un hermano gemelo, donde esta entidad del Ministerio de Economía y Finanzas va a ver todo lo que son inmuebles del Estado, va a administrar todos los inmuebles del Estado, quiere decir predios más construcción. En cambio, los predios que no tengan construcción, que solamente sean terrenos denominados previos, van a seguir bajo competencia del SBN. Entonces, acá hay una doble competencia. Para predios, terrenos, la SBN. Para el tema de inmuebles, automáticamente asume la competencia el Sistema Nacional de Abastecimientos del MEF, ¿no? Y ahí donde tiene que hacer el saneamiento físico legal para diferenciarlo de las competencias de cada una de estas entidades especializadas. Muy bien. El otro tipo de propiedades son las comunidades, ¿no? Entre ellas las comunidades campesinas, ¿no? Comunidades que en su momento tienen tres momentos importantes dentro de su connotación, ¿no? Primero, el tema del reconocimiento administrativo que tiene que ser realizado por los gobiernos regionales. Se reconoce a la comunidad campesina de Ámbar, digamos, ¿no? Una vez que el gobierno regional reconozca a esta comunidad con una resolución administrativa, esta resolución va a servir de base para llevar copia de la misma al registro de personas jurídicas, registro de comunidades. Entonces, ahí va a lograr la inscripción de esta comunidad en una partida registral de personas jurídicas, en el libro de comunidades campesinas. Entonces, es el segundo momento. El primero es el reconocimiento administrativo, el segundo, la inscripción de la personería jurídica ante el registro, ¿no? Como persona jurídica. Y el tercer momento es cuando esta persona ya esta persona jurídica constituida con una partida registral como llamada o denominada comunidad campesina de AMBO, va a solicitar al gobierno regional el deslinde y titulación de su terreno, del terreno que ocupa. Aquel donde pretende el terreno, automáticamente el gobierno regional tendrá que iniciar el proceso de deslinde y titulación para otorgarle un derecho de propiedad inscrito. Y este derecho se inscribe en el registro de la propiedad, ¿correcto? Ahora, el concepto original, de la ley de comunidades, la 24656, tiene un concepto general que acá lo he puesto, pero ese concepto se ha diluido mucho por el tema de que muchas comunidades ya se han fraccionado, muchas comunidades han dispuesto de sus terrenos, muchas comunidades han vendido sus terrenos a comunidades a otras empresas mineras, han vendido a empresas inmobiliarias, por ejemplo, tipo Asia, ¿no? Casi todo el territorio ha sido vendido para empresas inmobiliarias. Entonces, ahí cambia el tema de la connotación de servicio comunal, acciones comunales, justicia comunal y toda la connotación del tema de comunidades campesinas. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro en el momento que analizamos el tema de las comunidades, ¿no? Cómo pierden esa condición especial de esa intangibilidad de sus terrenos, ¿no? Conservar los terrenos para un uso cooperativo común, prácticamente a veces ya se pierde con el tema de las transferencias de propiedad. Ahora, el, la personería jurídica, hemos dicho, es uno de los elementos esenciales dentro de las comunidades, ¿no? Esta personería jurídica, primero, un reconocimiento administrativo por parte de los gobiernos regionales y una vez reconocido administrativamente, esta personería se inscribe en el registro, ¿no? En personas jurídicas de la oficina registral, que es el segundo momento y el tercer momento ya con el tema del otorgamiento del derecho de propiedad. Las comunidades, de alguna manera, su objetivo principal es inscribir su territorio, ese territorio comunal, a través justamente de procedimientos establecidos dentro de la gama o de la competencia del gobierno regional para el otorgamiento de estos terrenos comunales a través de este procedimiento de deslinde y titulación. Y el título que les va a valer, digamos, el documento de validez del derecho de propiedad de una comunidad, son las actas de colindancia. No hay un título físico. Antes, con el tema de reforma agraria, antes cuando agricultura tenía competencia, se otorgaba un título a la comunidad campesina, un título que era materia de inscripción. Después ya con la nación de la 24657 se establece un procedimiento célere, rápido,
para hacer las famosas actas de colindancia y estos documentos dan mérito a la inscripción del derecho de propiedad de la comunidad campesina. Entonces, en el tema de comunidades nativas es de alguna manera idéntico, ¿no? Los tres momentos, un reconocimiento administrativo, un reconocimiento de tipo ya registral con respecto a su personalidad jurídica y después el tema del procedimiento de demarcación territorial. Ya no es deslinde y titulación, se llama demarcación territorial, demarcación del territorio de las comunidades. Lo que pasa mucho en el tema de comunidades nativas es que sus terrenos, en realidad terrenos que pretenden, pueden estar superpuestos sobre terrenos de propiedad de otras comunidades, ya sean nativas o campesinas, o también sobre derechos de propiedad privados, de derechos de propiedad generalmente de predios de alguna manera de particulares, donde existe una superposición y sobre todo a veces el ente formalizador del gobierno regional no tiene pues los mecanismos necesarios para poder revertir esos terrenos privados e incorporarlos al Estado, ¿no? Salvo el tema de la expropiación. Entonces ahí se ve una conflusión de problemas, de problemáticas de alguna manera detectadas en el momento de realizar el tema de la demarcación de las comunidades nativas. Muy bien. Presunción de posesión del Estado sobre bienes de dominio privado y sus efectos jurídicos. Esta ley es la famosa ley de imprescriptibilidad. Salió el 2010, 24 de noviembre de 2010, ¿no? ¿Y cómo se entiende esta ley? Indica que todos los bienes, de alguna manera la presunción, todos los bienes de alguna manera que no se encuentran inscritos, le pertenecen al Estado, ¿no? Hay una declaración de que estos bienes que no tienen inscripción le pertenecen al Estado. Y además indica que estos bienes son imprescriptibles, de que no se pueden aplicar procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, ¿cómo se entiende esta norma? A partir de 2010, si la persona tenía posesión, digamos, en el año 2000, y al 2010 cumplía los 10 años, sí podría solicitar el tema de la prescripción adquisitiva sobre bienes de alguna manera que no tienen antecedentes registrales o que son predios del Estado, ¿no? Aún inscritos, pero de dominio privado. Entonces, la prescripción sí se opera contra bienes del Estado, contra propiedad estatal, siempre y cuando la posesión sea al año 2000 o antes del 2000, para que de alguna manera no le afecte esta intangibilidad con respecto a esta norma. Entonces, esta norma debe ser entendida así. Y por eso que muchas personas inician procesos de prescripción demostrando que su posesión es del año 99, 97, 96 y lo aplican ante un notario o ante el Poder Judicial, porque ya han cumplido a esta fecha del 2010 más de los 10 años para poder activar este procedimiento. Los que estén posterior a esta fecha ya no se aplica el tema de la prescripción, deberá rechazarse de plano. Muy bien. ¿Cómo valorar la documentación que contamos para determinar si tenemos méritos suficientes para optar por un reconocimiento de derechos? Lo que pasa es que existen niveles de seguridad de la información, ¿no? A veces, cuando hacemos un análisis de los documentos que tenemos, podemos tener un contrato de compraventa simple, haber comprado un terreno. Podemos tener una minuta, podemos tener un testimonio, una escritura pública o tener una partida registral, ya sea de una parte material o de derechos y acciones. Entonces tenemos que saber valorar cada uno de estos documentos. Y estos documentos guardan un detalle, guardan el tema del grado de seguridad que tienen. No se puede comparar pues un contrato de compraventa con una inscripción registral. La inscripción registral va a tener mucho mayor protección jurídica debido justamente a la publicidad que es el registro. Entre un testimonio y un contrato de compraventa simple, el testimonio va a tener mayor repercusión debido a la participación del notario en la confección o elaboración del documento. Entonces, los niveles de seguridad justamente brindan eso, ¿no? Brindan ese perfeccionamiento del derecho de propiedad y pasar de un documento a otro le brinda o le da mayor seguridad para poder protegerlo frente a terceros, pero la mayor protección que tiene un documento es con la inscripción registral. La inscripción registral ya le da una protección de conocimiento con, frente a terceros en el sentido de que ese derecho ya se encuentra inscrito y no puede haber otro derecho que se inscriba de alguna manera superpuesto con este derecho ya definido en el registro de la propiedad, ¿no? Entonces, lo que se busca en los niveles de seguridad es darle la mayor protección al administrado en el momento de la constitución de su derecho. Muy bien. Y base gráfica registral. La base gráfica registral es una base elaborada en mérito a la información que obra en el registro, ¿no? Esta información obtenida a través de la digitalización de los planos,
de los documentos, digamos, de la determinación por coordenadas de algunos datos técnicos contenidos en las memorias descriptivas o cualquier otra información relevante, van a permitir que esta información se asocie a una base gráfica. Y esta base gráfica va a reflejar justamente los derechos de propiedad inscritos. Generalmente la publicidad de registros es con respecto a propiedades inscritas que tienen una partida registral y una representación gráfica, ¿no? Por supuesto que el objetivo de todo registro es buscar de que todas las inscripciones desde la creación del registro, desde 1888 hasta la fecha, se grafiquen en una base gráfica, pero hasta el momento no se ha graficado toda esa información. Mucha información está, como lo ven ustedes, en la literalidad, en los tomos antiguos, en los títulos archivados, y a veces eso no se puede reflejar en una determinación de un plano. Entonces, es una labor ardua del registro de poder sincerar toda esa información. Tendríamos que implementar un procedimiento especial para ello. Pero lo importante es que sí se cuenta con alguna información y esta información es brindada a través de los certificados de búsqueda catastral, que es los documentos que pedimos justamente cuando queremos saber quién es el titular de un terreno. Pero esta búsqueda, estos documentos emitidos por el área de catastro, de SUNAR, de la base gráfica registral, no son, de alguna manera, no es una información actualizada, es una información referencial, digamos, que debemos tenerla en cuenta al momento de realizar nuestros estudios de propiedad. El estudio que realice el ente formalizador o el equipo técnico de un ente formalizador sí es un estudio concluyente donde ha determinado realmente si existe propiedad o no sobre dicho territorio. Entonces, los informes debemos de alguna manera tomarlos como un punto de partida, como un inicio de nuestra investigación. Y a partir de ahí, de alguna manera, generar ya precisiones mucho más exactas sobre el suelo para poder determinar sobre qué tipo de propiedad estamos, ¿no? Porque esta información sirve finalmente para la aplicación de los procedimientos especiales. Si yo determino que en realidad registros públicos me ha dicho de que no hay antecedentes registrales, pero yo detecto que hay un fondo, una hacienda, automáticamente podré aplicar el procedimiento adecuado que sería el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, porque he detectado esa propiedad privada. Y que al final, en el momento que me declare el ente formalizador, el Poder Judicial o el notario, como titular de ese predio, independizando del propietario privado, automáticamente tendré una condición de mayor seguridad. ¿Por qué? Porque si inmatriculo el predio sin haber determinado o definido esta propiedad privada, puedo tocarme con un tema de duplicidad. Podré tener una inscripción en este 2025, pero que estaría en contradicción con una inscripción del año 70. Entonces habrían dos partidas, una de 1970 de este fondo que detecté, pero que no hice prescripción, con respecto a esta inmatriculación del año 2025. Entonces, esa sí es una contradicción que podría llevar a futuro a que este título otorgado por inmatriculación se cancele porque va a chocar o va a confluir con el derecho de propiedad de 1970. Entonces, es mejor ubicar estas partidas antiguas para aplicar el procedimiento de saneamiento. Y en este caso, tendría para sanear ese predio en posesión, aplico la prescripción adquisitiva de dominio. Por esa razón, la elección del administrado, del poblador, es elegir el mejor procedimiento en cada caso. Si cumplo los requisitos administrativos, procederé a una prescripción de tipo de COFOPRI de las municipalidades provinciales o distritales, si es materia urbana. Si estoy en materia rural, si es un predio rústico, recurriré al gobierno regional. Pero si en caso o de alguna manera hacerlo directamente en forma individual, me iré a un notario pagando los derechos respectivos e iniciaré mi proceso de prescripción adquisitiva siempre y cuando se trate de un predio urbano. Y si no, podría recurrir al Poder Judicial, para lo cual debería visar mis planos ante la municipalidad o ante el gobierno regional, si depende si es urbano o rural, para poder iniciar este procedimiento de prescripción adquisitiva individual ante el Poder Judicial. La elección está en el poblador. Tiene que saber elegir exactamente cuál es el mejor procedimiento, el más célere, el más inmediato y aquel que le va a dar seguridad sobre su derecho de propiedad, que va a adquirirlo justamente con un procedimiento especial, el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio.
Muy bien, señores, hasta acá hemos terminado la clase de hoy y vamos a dejar el espacio para las preguntas. Muy bien, por favor, en orden, levanten la mano y por favor la primera pregunta. José Luis, ¿Qué tal, doctor? ¿Me escucha? buenas noches. Sí, José Luis, buenas noches. He estado atendiendo, más que todo, me he puesto hincapié a una parte que dice que sobre la prescripción adquisitiva que pueden realizar las municipalidades o COFOPRI sobre entidades privadas, ¿no? O Ujú, sobre propiedades privadas, ¿no? Lo que pasa acá es que hay un predio denominado La Capilla, el cual o sea, el señor ha vendido como lotes en el año 2003, 2004 consecutivamente, hasta el 2000 creo que 10. Algún tienen contratos de compraventa ante el juez de paz, otros tienen una minuta ante el juez de paz. Hay algunos que sí tienen escritura pública, ¿no? Pero lo que pasa es que la mayoría de ellos solamente firma el señor. La señora no, porque ya era fallecida. Entonces entra en el rubro de prescripción adquisitiva, porque ellos si tienen un contrato ahora está completamente, tiene pista, veredas, agua, desagüe, las casas están completamente construidas de material noble todo el tiempo. Lo que pasa es que me fui a presentar el proyecto para una prescripción adquisitiva por parte de la municipalidad y me dijeron que no podían, que no había una norma legal como la municipalidad pudiera hacerlo. ujú. No sé, o sea, yo Eh, escuchándolo a ustedes, sé que las municipalidades distritales, en este caso fui a la provincial, no a la distrital, a la correcto. provincial que tiene un equipo técnico, ¿no? Tiene su abogado, tiene sus Ujú, técnicos, ¿no? Sus profesionales, ya. y me Ujú, dijeron, no, no, no podemos hacerlo, porque está correcto. en propiedad privada. Si se opone el propietario o los herederos de la señora, nosotros nos vamos a retirar de ese procedimiento. Ujú, correcto. Muy bien. Buena pregunta, José Luis. Te voy a responder. En principio, si puedes apuntar, la ley que le da la competencia a las municipalidades distritales, y ya la provincial ya lo tenía, es la 31560, donde Un ahí ratito, doctor. la ley, sí, Sí, la ley 31560, por la cual, ley, ley sí, le da 31, competencia 560. 31560. Esta ley le permite dar facultades a las municipalidades distritales para ejecutar los procedimientos de formalización en terreno del Estado, en terreno de comunidades campesinas y en el tema de propiedad privada, el tema de la prescripción, llamado ahora procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Ese es el nuevo nombre que recibe. Ahora, este procedimiento también lo aplica la provincial, desde el año 2001, digamos. COFOPRI nace en el 86, termina COFOPRI su función porque le quitan la competencia en el 2001. A partir de ahí ya la municipalidad provincial ya era competente para poder realizar estos procedimientos. Lo que pasa es que celebraba convenios con COFOPRI, COFOPRI lo hacía, pero tenía siempre la competencia. Entonces, en resumen, todas las municipalidades a nivel nacional y COFOPRI son competentes para atender este procedimiento de prescripción o procedimiento integral y simplificado. Pero este caso que tú me planteas podría también caer en el caso de tracto sucesivo. También hay un procedimiento en esta ley que de tracto sucesivo. Ahora, Claro, independientemente de si sea tracto o prescripción, acaba el tema. Todas las municipalidades están obligadas por ley a recibir los procedimientos administrativos. Ahora, que no tengan personal, no tengan presupuesto, no tengan equipo es otra cosa. Es como si yo mañana fuera a pedir una partida de nacimiento de un menor, de mi hijo, y pues me digan de que no hay tóner para poder atenderlo, ¿no? Algo así. No, ellos tienen que ujú, atender porque es una solicitud de parte. Es como pedir pues un certificado claro. de zonificación, que te digan, no, no hay personal porque no hay ingeniero que dé el certificado. No, pues. Lo que pasa, José Luis, es de que a veces no presentamos y solamente nos quedamos en la consulta. Presentemos el documento por escrito por mes de partes. Y que nos respondan por escrito. Que nos respondan por escrito a ver si que nos digan que no tienen competencia. Ellos tienen la Eh, obligación de el, atender. el caso, doctor, por decir, son en realidad 5 manzanas involucradas en este caso. Una manzana completamente, la otra manzana, 2 personas ya hicieron la prescripción adquisitiva ante un notario, 2 nomás, el resto no, que quieren hacerla.
y en una manzana solamente hay dos personas, el resto no quiere Ujú. saber nada de prescripción. Yo lo Muy quiero bien. enviar como masivo. Aparte de esto, como el predio está, ¿cómo decir?, figura como rural, la municipalidad no ha inscrito un catastro en ese predio, lo más lamentable porque ha hecho pistas, veredas, todo, pero no sigue como rural. Yo estoy elaborando un catastro bajo una visación de planos colectivos de esa área, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo lo presentaría el caso de la municipalidad? Masivo, a pesar que no Masivo, están todos. masivo. Todos Más, esos lotes, a esos dos lotes los incluyes dentro de tu plano perimétrico. Ahora, el plano que tú presentes no necesariamente es el que se va a inscribir. Ellos tienen que levantar un nuevo plano. Es decir, no, yo claro, como presentante no lógicamente. estoy en la obligación de presentar un plano georreferenciado definitivo. Ellos ya, una vez que reciban el expediente, la primera acción es calificarlo. Si es positivo, pasará al diagnóstico, termina el diagnóstico, pasa a saneamiento. Correcto, pero ellos tienen que Claro. levantar todo. Correcto. Es como un apoyo para que se vea Sí, 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 que es por la partida supuesto. que involucra, ¿no? Así En es, la mayor parte de las calles y las vías, ¿no? claro, Ahora, pero también discúlpeme, doctor, en lo que usted ha presentado en la ficha, indica que también Confopri puede intervenir. O sea, puedo, si me cierro la puerta a la municipalidad provincial, ¿puedo ir a Confopri? por supuesto, es la elección que queda de la persona o del representante de esta posesión informal, centro poblado, de elegir la distrital, la provincial o COFOPRI. Ya está en elección de él elegir, ¿me entienden? Entonces, ya queda en libertad de poder definir quién es el que lo va a atender, pero la solicitud se tiene que presentar sí o sí. Ok, Bajo la muy ley bien, que José usted me ha Luis. indicado. Sí, así es, bajo la norma que te he indicado. Correcto. Muy bien, Muchísimas por gracias, favor. doctor. Gracias. Hugo, por favor, su pregunta. Hugo, su pregunta, por favor. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Hugo. Sí. Doctor, bueno, yo tengo un predio, a unos minutos de Tarapoto. Lo que pasa es que mi papá falleció y yo ahorita estoy con la sucesión intestada. Entonces, el predio, eh, yo estoy viviendo ahí actualmente. Entonces, lo que pasa es que mi papá en vida, con el cuento de una garantía, eso terminó dando a una usurera y la usurera dio a otra persona y así mi predio está en una segunda persona y está a punto de pasar a una tercera persona. Entonces, antes que pase todas esas cosas, entonces a mi papá le han hecho, lo han tomado de inocente, ¿ya? Entonces mi papá como era muy noble, abusaron de su confianza, entonces ahora yo estoy peligrando con ese tema. Aún no me notifican, ¿no? Entonces yo antes que pase todo esto, quisiera hacer una prescripción adquisitiva, ya que cuento con recibo de luz, recibo de agua, tengo eh, notarialmente una constancia de posesión, entonces quiero hacer prevalecer ese derecho, entonces quisiera saber si estoy yendo por la parte indicada o tuviera que hacer una nulidad por simulación absoluta. Ya, ¿este predio, Hugo, está inscrito en registros públicos? Sí, doctor, ¿Está a nombre de tu papá? ya está a nombre de una segunda persona, o sea, mi Ah, ya, por, papá por eso, claro. Lo transfirió a este tercero. lo transfirió, sí, entonces, pero Claro. mi papá se dio con la sorpresa de que a la final les estuvo haciendo, lo tomaron pues Sí, sí, de yo te entiendo. tonto. Lo sorprendieron y firmó la transferencia y esta persona de alguna manera adquirió la propiedad del predio. ¿Y esa persona Sí, hace sí, cuánto tiempo lo inscribió? el 2020. Ya, 2020. Pero tú la posesión, ¿desde cuándo estás en ese predio? Yo estoy, yo tengo ahorita 28 años, pero mis papás, ya están acá 30 años. Ya, pero tu papá están vivos. Mi papá, ya falleció, pues, ¿no? Entonces yo estoy con la sucesión intestada. Entonces, Ya. mi mamá tiene unión de hechos. Entonces, quisiera saber cómo podemos hacer en ese tema. Mira, ahí si ustedes tenían el tema de la posibilidad, lo que pasa es que tu papá transfirió ese predio, transfirió y Sí. no se ha declarado la nulidad, tendrías que pedir la nulidad de esa venta, ¿no? Si ha habido simulación, ha habido una alteración, pero es de 2020. Ujú. Estás dentro del plazo para pedir la nulidad, no hay ningún problema, pero
tendrías que sacar el archivado, la escritura para ver cómo ha sido esa transferencia de propiedad. Si ha sido una simulación, si es la firma de tu papá. No, no, sí ha sido Y todo, compra, venta, ha sido. ya, ahora, si esa compra-venta ha operado de alguna manera, este, necesariamente tendríamos que ver la calidad del título. Correcto, porque ese título, si tiene condición de reversión, podrías revertirlo, es decir, ese título podría regresar al Estado y esa persona que ha comprado justamente perder su venta, la compra. Tendría que verse el título si es con título con carga, porque algunos títulos tienen la condición de que no puedan ser transferidos hasta que no se cumpla el levantamiento de carga. Entonces, Sí, aún no, habiéndose no tenía vendido, carga ni gravámenes. no era un predio agrícola dado por el EXPET No, o no, Agricultura. es un predio urbano. ¿Quién le dio el título? A mi ¿Cofepris? papá, Sí. a mi papá lo dieron los dueños anteriores de los años Ah, 90, unos ya, es viejitos. una independización de un predio rústico. Ah, ya, pues tiene otra condición, totalmente Predio, no, diferente. urbano es. Sí, pero es una independización de un predio de mayor extensión. Sí, sí. Ya. Como te digo, lo único que te quedaría es cuestionar el tema de esa transferencia de tu papá. Si existe alguna causal, tendríamos que ver la escritura pública para ver cómo lo firmaron, si fue coaccionado, si recibió el dinero, ¿no? En realidad, también, porque tiene que haber pues Porque una sí, contraprestación y tiene que ser bancarizado, depende de la norma especial para ese momento, ¿no? Entonces, hay varios porque temas que ahí, tendrían que analizarse, Hugo, ¿ya? No te puedo dar una sí, opinión de hacer algo mientras no se vean los documentos. A veces se tiene que ver para buscarle una salida a esas alternativas que se dan, ¿correcto? Pero podrías perfecto. recurrir a un proceso de prescripción si tienes el plazo, porque independientemente de la transferencia de tu papá, si tú tienes documentos que acreditan los 10 años, más de 10 años tú o tu mamá, podrían ir a una Sí, prescripción, pero judicial, no vayas a la notarial, tiene que ser a la judicial, ¿ya? Para poder ganar el tema por prescripción, ¿correcto? sí, doctor. Doctor, Muy bien. disculpa, a pesar que se hizo la transferencia estos últimos años, el 2020, 21, no perjudica nuestro derecho de No, prescripción. porque yo puedo, por ejemplo, yo tengo un predio en Chiclayo, yo soy propietario, estoy en Lima, yo lo puedo vender, pero ahí está mi primo. ¿Quién tiene la posesión? Mi primo. Y mi primo no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo un contrato de arrendamiento, nada. Yo lo puedo vender en cualquier Perfecto. momento. Es decir, la venta no obstaculiza el tema de la posesión física. Lo que pide la prescripción es la posesión física. ¿No? Y una venta no lo obstaculiza, no cambia el plazo, porque en este caso, tu mamá no tiene de alguna manera, pues, una vinculación como cónyuge para poder ser titular del predio. Ella no es propietaria del predio, es tu papá, y tú Sí, tampoco sí. eres propietario. Entonces, ahí es toda una discusión judicial. Se supone que acá lo que privilegia la prescripción es el plazo de posesión, más de 10 años, para acreditarla, ¿correcto? Doctor, Ahora, disculpa, y para tener fuerza, ahí en el empuje, ¿quién iría? ¿Yo o mi mamá? Porque yo tengo depende sucesión intestada y mi mamá tiene unión No, de hecho. la sucesión no te va a servir. Por eso yo te pregunto, ¿tú tienes documentos de posesión física del predio, constancia de Sí, sí, posesión, sí, autoavalúos? sí. Ya, eso tiene que sumar más de 10 años, porque esos son Doctor, los en este documentos que te va caso a pedir el juez. tengo todo, pero menos autovalúo. ¿Cómo haría en este caso? Por eso, si lo Porque de la sé. autoavalúo es un documento excepcional, pero cualquier otro documento que tengas, documentos de posesión, los vecinos que te van a pedir los colindantes, todo eso, son pruebas para tu proceso de prescripción. Por eso, ahí tendrías que valorar todos los procedimientos. Como te digo, en el momento que contrates a algún abogado que te va a hacer este procedimiento, va a tener que valorar todos los medios probatorios y verificar si cumples con los requisitos o no. Como te digo, en este momento no podía decirte porque solamente son, como te digo, preguntas generales, Hugo. No te podría precisar, ¿correcto? Ok, Doctor, muy perfecto. bien. Muchas Gracias, gracias. Gustavo. Gustavo, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Qué Buenas tal? noches, Gustavo. ¿Cómo está? Sí, mi consulta va con relación a, bueno, a unos lotes que me estaban ofreciendo una inmobiliaria, pero que está con posesión. Me hablaban de posesión legítima inmediata, me hablaban. Me ofrecían solamente en posesión, luego me decían de que la regularización del título lo tenía que hacer uno mismo. Yo quería saber si era viable porque en la partida salía Divefor.
Divefort sale como propietario Como propietario de ese de esa predio. matriz, ¿no? Muy De bien. ese predio, Gustavo, que son varios, está trazado, está lotizado en ya. varias etapas. Entonces, es seguro, es viable invertir allí porque no sé si aplica el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, que ya cambió de nombre, me dice. Ujú. Ya se aplica ese procedimiento también porque también tenía, me parece, superposición la matriz general, como son algo de 80 hectáreas lo que tienen, tenía superposición con una concesión de Kimpact. Entonces, bueno, una parte, ¿no? No afectaba a todos, pero quiero saber si es viable llegar a la titulación de estos lotes, ¿no? Ya. A ver, en principio, Gustavo, son terrenos del Estado, correcto. Y se supone que tú no estás ocupando el lote, te lo van a vender, Sí, ¿correcto? me lo van a Muy bien. vender. Ok. Bueno, el Divefort sale como propietario a partir del año 2005, pero ellos tienen posesión Sí, desde el 97, claro, antes por de eso. la ley 2010. Sí. Sí, por eso te digo, ya, por eso, el titular es una entidad del Estado, es una entidad del Estado, y si el 2005 no estarían dentro del plazo de prescripción, porque el plazo de prescripción viene el Estado, y tiene que haber posesión física, no solamente trazado de lotes. Es decir, yo como empresa inmobiliaria puedo poner un cerco perimétrico y no tener posesión al interior. Es decir, lo que se pide justamente para la prescripción es que tengas posesión física del lote y que estés pagando de alguna manera, que tengas documentos que acrediten la posesión para aplicar el tema de la prescripción contra terreno del Estado, pero la posesión tiene que ser antes del año 2000 y como tú me indicas, del 2005, entonces no cumplirían la condición para poder prescribir. Entonces, ¿qué le No, queda? no, la posesión lo tienen Sí, desde 1997, 97. pero Pero ya, sí, entonces ellos tienen. ese centro poblado ya está ocupado, ya hay personas ahí, ¿o no? Sí, hay una etapa que ya ellos han hecho casa de campo, ya hay propietarios ya viviendo, o sea, bueno, residentes, no son propietarios, son en realidad posesionarios, Por están eso, viviendo, pero, exacto. y ahora están Tú has, en tú, unos, dígame, tú has dado la respuesta, vos. Desde el año 97 a la fecha han pasado ya van a llegar a los 30 años, correcto. pero Y esas ellos, personas pero de la primera ellos etapa, no, no, digo, claro, esas pero disculpe personas de la para primera completar. etapa supuestamente ya compraron, ya han pasado 28 años y no tienen título. ¿Qué están comprando? Están comprando posesión, correcto. Están comprando posesión, Gustavo. Entonces, ellos pueden Ya. estar ahí tiempo, pero la única forma, por ejemplo, si yo soy una de esas personas que compró hace el año 2000, para regularizar mi título, mi posesión, tendré que ir y presentar mi solicitud a la SBN para que me vende el lote, correcto, si tengo posesión antes del 2010. Ellos en Tengo- realidad han heredado por el tracto sucesivo porque dicen que se les ha transferido mediante escritura pública y no se ha roto el tracto sucesivo. Han no, pues. heredado por sumatoria de Es que no plazos. has heredado nada, pues nadie puede disponer lo que no tienes. Es como, a ver, es como si tú tuvieras un terreno, digamos, tú tuvieras un terreno de 50 hectáreas a tu nombre y una persona se mete ahí y está 10 años, 20 años, pues no porque tiene una escritura ya es propietario, ellos son poseedores, porque el propietario es otra persona. En este caso, el gobierno regional es el propietario, está inscrito en registros públicos. Ese Divefort, ¿no? documento es Divefort, Digrefor sí, en este caso, la Digrefor, gobierno regional. dirección de formalización, algo así, Formalización, Dirección Regional gobierno de Formalización. regional, sí, Sí, gobierno regional. Entonces, esos documentos, aún tenga escritura pública, son documentos de posesión, no es de propiedad, porque el propietario es la Digrefor, como tú lo has dicho, y está inscrito en registros públicos. Lo que la persona que tiene los documentos, esos documentos le van a servir para pedir un procedimiento que se llama adjudicación. Correcto, que lo puede ser ante la SBN, para lo cual esos terrenos se tienen que poner a disposición de la SB, el AIREFOR, el gobierno regional los tiene que poner a disposición de la SBN y la SBN te los va a vender a valor comercial. Es decir, tú le has pagado a la inmobiliaria, vas a tener que volver a pagar al Estado para que el Estado te dé un título de propiedad. Correcto, esa es una forma. La otra forma es de que estas personas que ya tienen posesión y ya le pagaron a la empresa inmobiliaria y tienen posesión, digamos, son 50 lotes y su posesión es antes del 2021, podrían solicitar directamente a, a la municipalidad
la formalización en forma gratuita, pero eso ya depende de esa población, correcto, pero solamente lo pueden pedir aquellas personas que están en posesión física. Si tú compras, vas a comprar posesión, no vas a comprar propiedad. ¿Entiendes? No vas a comprar propiedad. Claro, Estás comprando un lote que está vacío, que no hay posesión. Entonces no vas claro. a poder sumar plazos posesorios porque tendría que haber una persona viviendo ahí para que te dé su posesión y ahí sí sumas plazos posesorios con escrituras o contratos de Es compra-venta. que ellos me transfieren sus 27 años de posesión. Me dicen que Es, mediante es- escritura es- pública me pueden es- transferir. es que no tienen 27 años de posesión, porque el lote está vacío, como dices tú. No, no está ahí, no Bueno, está definido como el catastro. Si lo- tuviera una mm, certificación catastral, ahí sí estaría supuestamente con un reconocimiento por parte de la municipalidad que han estado haciendo posesión. Pero el terreno no, recién lo van claro. a pisar y no tiene No, habilitación ya está urbana. trazado. Ya ¿Tiene está habilitación trazado. O sea, urbana? no, habilitación urbana No, no, pues sino es como no rústico. existe. Pero El trazado es una habilitación urbana. Yo puedo ir a un lote, me voy a Puente Piedra, a Ancón, agarro tiza y lo tizo, pues, pero no es mío, pues. Eso no es no es un lotizado, porque no es mío. El lotizado es cuando yo inscribo una habilitación urbana, ¿correcto? ah, ya, Ese claro, es- es un trazado, bueno, es un trazado, yo digo trazado, lotizado porque ya está demarcado, pero Claro, no sé cuál sería demarcado, el término pero correcto. no es una habilitación urbana, por esa razón que no hay Claro, un tema de un reconocimiento por parte de la municipalidad de que ese lote ya está urbanizado y que paga un autoavalúo, a diferencia de otras no. personas que ocupan Bueno, terrenos sí y tienen su PR, su HR, sí lo tiene que van pagando, por eso le por digo. eso, Lo que pasa es que del lote que te van a vender, sí, tienen su PR y su HR ya. de la Si lo tienen, Municipalidad de Guaura. entonces la municipalidad lo ha reconocido. Lo que te está vendiendo entonces sí es un lote ya definido, independizado en el catastro de la municipalidad con documentos probatorios. Habría que ver desde cuándo pagan esos montos de autoavalúo de estos predios, y eso sí sería documentos que acrediten tu tracto sucesivo para poder ganar de alguna manera el derecho de posesión para poder solicitarle posteriormente, no tanto prescripción, sino tienes que irle a comprar a la SBN para acreditar el tema de tracto hacia el 2010. Claro, ya no sería prescripción, dice que la prescripción ya no aplica, ¿no? Porque es del Estado, como No, dice, ¿no? así es. Lo que tienes que hacer es una compra del terreno al propietario, en este caso al Estado, ¿no? Tendrías que comprarle. Es decir, una doble compra. Le compras a la inmobiliaria y después vas a tener que comprar al Estado para que adquieras tu derecho de propiedad. ¿Correcto? Muy bien. Ok, listo. ¿Quién sigue, por favor? La última pregunta, por favor. Pregunta, por favor, a sus... Aló, buenas Sí, noches, buenas doctor. noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí. Buenas noches. Yo he hecho, soy topógrafo y he hecho un levantamiento de una propiedad que tiene un código catastral. He hecho el levantamiento físico de la realidad según a lo que él está posesionando, ¿no? Entonces, según a eso, he hecho la búsqueda catastral en registros públicos para ver la diferencia de la realidad física con el catastro que anteriormente le dio, ¿no? La PET. Entonces, según a eso, salió el resultado y me salió una superposición tanto con un predio inscrito y con dos propiedades, ¿no? Y ambas están inscritas en registros públicos. Entonces, mi pregunta es, a este caso, ¿yo tengo que prevalecer la realidad física o tendría que adecuarme en este caso a la inscripción o tendría que hacer con unas actas de colindancia con el señor o no es como este caso está inscrito, no sé si puede resolver, ¿no? Esa es mi pregunta, doctor. Sí, muy buena, no me cortes, ¿ya? Muy bien. ¿La persona que te ha contratado es propietario de un terreno inscrito en registros públicos? Claro, me reconoce el que está No, inscrito no. en registros públicos. No, el área que has medido, que has hecho la medición con levantamiento topográfico, ¿está inscrita en registros públicos? Sí, una parte, ¿no? No en su A totalidad. nombre de la persona que te ha contratado, de propietario.
No, a nombre de otra persona estaría, en Pues, este caso, a por nombre de una eso, persona. vamos a ordenarnos. Si Ya, ok. yo, si yo, si yo levanto un terreno, es porque dos cosas, o es mío, yo soy propietario registral y estoy midiendo, remidiendo, haciendo una nueva medición para determinar el tema de coordenadas actuales y definiendo mi polígono. Si yo tengo una inscripción registral y se mete al vecino, o se mete al canal o ha crecido, esa es una rectificación, pero la rectificación la hace o la realiza. ¿Quién? Lo realiza el propietario en el gobierno. Si es un predio rústico, en el gobierno regional, eso es una rectificación. Si es un predio urbano, en la municipalidad, ¿ya? Para pedir los planos visados y después someternos al procedimiento notarial de rectificación. Pero si el predio tú has levantado y este predio no está inscrito, pero la persona tiene posesión, correcto, está frente a un procedimiento de saneamiento de propiedad. Es decir, tienes que presentar el plano levantado que es la ocupación física y vas a pedir, por solicitud de parte, un procedimiento de saneamiento de propiedad. La parte que esté superpuesto con propiedad privada de terceros, vas a pedir un proceso de prescripción. Y la parte que esté superpuesto con terrenos que no tienen antecedentes, vas a pedir una adjudicación estatal, es decir, dos procedimientos en uno. Correcto, porque es recién esa persona que te ha contratado se quiere titular. Y si es un predio rústico, quien lo va a titular es el gobierno regional, para lo cual presentarás tu expediente levantado con un verificador catastral, quien has hecho el levantamiento y ahí ha tenido que definir el procedimiento que va a aplicar. ¿Correcto? Así tendría que hacerse el procedimiento para poder regularizar Eh, ese predio. En resumen, doctor, usted me está diciendo que la parte donde tiene la posesión tendría que ser pues el saneamiento físico, pero la parte donde está teniendo la superposición en sí en el catastro con la inscripción la otra De parte, yo privado. tendría que mi prescripción. Exacto, son dos procedimientos en uno. Dos en uno, en Dos, ese dos, dos, mismo. dos procedimientos. La parte que digamos, que me superpongo digamos, en 5.000 metros con el propietario privado, tendré que hacer mi prescripción de esos 5.000 metros, porque es la parte física que estoy ocupando. Y si el otra área es un área que no tiene antecedentes, que es del gobierno regional, tendré que pedir la adjudicación estatal, porque no puedo Y mezclar procedimientos. claro. Y doctor, un favor, ¿las actas de colinas en este caso servirían de algo o no es necesario, ¿no? Las En actas de este caso, colindancia para sí que te me sirven. reconozcan, ¿no? Sí, sí te sirven como medios probatorios para acreditar que ese lindero es un lindero en que el propietario privado te está reconociendo y prácticamente le vas a prescribir. ¿Sí? Si te lo firma el propietario privado, perfecto, es válido. Pero lo Mm. vas a presentar como medio probatorio. No es que con las actas tú mandas a escribir a registros públicos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Sí, Ok, ya, gracias, listo. doctor. Ok, bueno señores, hemos terminado la clase de hoy día. Muchas gracias. Les agradezco justamente por el tiempo y las preguntas generadas, ¿no? Y bueno, dejamos el tema para la próxima clase, donde justamente vamos a desarrollar otro tema y también vamos a estar discutiendo así la casuística, las problemáticas que se van presentando. Correcto. Muchas gracias a todos y los dejo con los organizadores del evento.